Hola, saludos, estimados estudiantes. Estamos comenzando este encuentro asincrónico, el segundo encuentro de la semana uno, esta primera semana que venimos adelantando lo correspondiente a nuestra asignatura de Estrategia y Transformación en la Gestión del Talento. Este encuentro número 2 es un encuentro asincrónico, de manera que es un encuentro que se está generando esta grabación para que ustedes con la distribución, programación de su tiempo, en el tiempo como tengan ustedes organizado, lo puedan revisar sin desconocer los compromisos que ya tenemos para la semana, las temáticas, los contenidos y toda la distribución que se estuvo dejando claro y revisando en el primer encuentro de la semana, que recordemos es y fue un encuentro presencial mediado por tecnología. De a lunes de cada semana tenemos proyectado que sea un encuentro sincrónico. Días como hoy, que es el día martes y el día miércoles, van a ser encuentros asincrónicos. De manera que en esta ocasión vamos a continuar revisando los contenidos que ya se han venido planteando, cómo tenemos programada la organización de la asignatura y por eso esta grabación se está generando para que les sirva a ustedes como recurso. Siempre van a estar presentes en el aula virtual estas grabaciones y la invitación es que cualquier duda, como siempre se ha mencionado, la podamos dar a conocer con tiempo y de la mejor forma para que asimismo se pueda resolver o atender, ¿no? Entonces vamos a revisar en este momento, quiero compartir mi pantalla para que podamos ver qué es lo que tenemos proyectado para esta ocasión, para este segundo encuentro. En este segundo encuentro, como lo vemos allí, martes 20 de enero de 2026, nombre de nuestra asignatura, Estrategia y Transformación en la Gestión del Talento, mi correo electrónico, como siempre lo he mencionado, ivan.medina@umh.edu.hn para cualquier duda o comentario. En esta ocasión, como siempre lo vamos a ver reflejado, vamos a tener un cronograma. Ese cronograma, como lo estamos viendo, nos va a permitir distribuir de la mejor forma los minutos y la forma como vamos a interactuar. Entonces, en esta ocasión vamos a destinar los primeros 30 minutos para recordar lo que se explicó, lo que se organizó, lo que se estuvo debatiendo y abordando en el primer encuentro, que correspondió a los grupos, cómo vamos a organizar los grupos de trabajo que ya se van a organizar y se organizan en el encuentro número uno, y la evolución y tendencias en la gestión estratégica del talento humano. Ese fue el contenido y las temáticas que abordamos en la sesión uno. Por eso, para esta ocasión, ya para el encuentro del día de hoy, en el tema central de esta sesión, lo vemos allí, es modelos de transformación del liderazgo en la gestión del talento. En eso nos vamos a concentrar en estos minutos y en este grueso del encuentro número 2. Y más adelante, por supuesto, al cierre, lo que corresponda para la siguiente sesión, los compromisos o los recordatorios que se haga de todo lo que ustedes van a desarrollar. Por eso, tan importante que siempre estemos revisando la guía académica, el cronograma de las actividades y, por supuesto, cómo está distribuida y organizada el aula, porque el aula, mucho antes de que se comenzara la asignatura, ya ha sido organizada precisamente para que podamos ver reflejado todo el programa, toda la organización y todas las actividades. Por eso, del encuentro anterior vamos a estarlo revisando en estos primeros minutos y vamos a recordar que en la sesión anterior, en la sesión número uno, estuvimos revisando el calendario académico, la guía didáctica, la presentación mía como docente, esos recursos de apoyo que se han venido diseñando, construyendo y que están a completa disposición para ustedes. Y por supuesto, la exploración de lo que nos representa la semana número uno. ¿Qué actividades hay que desarrollar? ¿Cuándo se deben desarrollar? ¿Cómo se deben entregar? Y muchos otros consideraciones o detalles, especificaciones para tener en cuenta. Entonces, por eso quiero aprovechar para dar a conocer y compartir el aula virtual. Sabes que en el aula virtual ya tenemos organizado todo. Si bien en la sesión anterior lo mencionamos, es importante que ustedes revisen en esta primer parte de nuestra aula virtual, en la sección que llamamos presentación. Voy a dejar todo ocultadito y vamos a comenzar con la primera parte que es presentación. En la sección de la presentación, ustedes pueden dar clic en la imagen o en el eh, nombre de la sección del área, que es el calendario académico. En ese calendario ya está organizado lo que vamos a presentar semana a semana. Para esta ocasión vamos a estar teniendo en cuenta lo que se propone la semana número uno. Si bien en el encuentro número uno se detalló cada uno de los elementos que se explican en este calendario, lo que quiero hacer en estos minutos es recordar lo importante por parte de ustedes que nuevamente lo estén revisando, que cada día tenemos
unas consideraciones, unos elementos para estar revisando allí y que cada cronograma por semana va asimismo a presentarlo. Semana 2, semana 3 que está presentándose aquí para ya febrero, y última semana que sería la semana número 4 terminando encuentros del 9, 10 y 11 y como tal semana el 15 de febrero, estoy haciendo referencia. Para esta primera sesión y para esta primera semana, no olviden lo que se está presentando allí. Importante, explorar el aula, revisen la configuración de su perfil personal, allí aparece la información de la biblioteca, porque todo es a través de nuestra biblioteca virtual de eLibro. Yo les mencionaba en la sesión número 1 que si por alguna razón, cuando ustedes lleguen aquí al aula virtual a explorar SICRI, que son los servicios de centros de recursos de información, y por alguna razón no tienen acceso, ustedes pueden ingresar ahí y cuando ingresen acá hay libro que es nuestra plataforma de la biblioteca virtual digital. Y si por alguna razón su correo electrónico y la contraseña no sirve, pueden hacer dos opciones. Uno, olvidar la contraseña, porque posiblemente les envía su correo electrónico una ruta para que ustedes puedan restablecer la clave, asignen una nueva contraseña y demás. Si definitivamente no es posible con la opción de olvidar su contraseña porque hacen uso de su correo y la misma contraseña que ustedes utilizan en el correo electrónico o para el aula virtual y no es posible, y aún así hagan el olvido de contraseña y no se puede restablecer, por favor, cuanto antes envíenme un correo electrónico a mí con su nombre completo, el nombre de la asignatura, el nombre de la maestría, su correo electrónico, su documento de identidad. Porque lo que yo hago como docente es remitirlo al equipo de tecnología, también para que lo tenga conocimiento el equipo académico, y que cuanto antes le den la orientación y que ustedes puedan, o el estudiante que tenga esa novedad, pueda restablecer o recuperar su contraseña y avanzar. ¿Listo? Entonces, por eso se menciona aquí que es importante que sí o sí esta primera semana ya ustedes tengan acceso al material, porque sin el material va a ser complicado desarrollar las actividades, explorar los contenidos y alcanzar lo que se propone. Entonces, de allí, esto que se menciona en esta primera parte. De igual forma, se está vinculando o se está dando a conocer la visualización de las actividades, los recursos y las asignaciones. Por eso, quiero mencionarles dentro de esa misma exploración lo que nos dice la guía didáctica. Esta guía didáctica se ha diseñado como un paso a paso de todo lo que ustedes van a revisar y de todo lo que ustedes van a explorar. Por eso la invitación es que la puedan leer. Personalmente, como docente, me he dedicado un tiempo específico para poder crear esta guía didáctica y que ustedes tengan completa claridad. Claro, tienen mi acompañamiento como docente en encuentros sincrónicos, como son los días lunes de cada semana. De igual forma, quienes requieran una tutoría personalizada saben que aquí también, de pronto me adelanto un poquito, aquí en el aula virtual, en la sección de la presentación, cuando ustedes bajen, aparece y se está indicando que puedo acompañarles de 8 a 9 los días lunes, después del encuentro sincrónico, y los días sábados de 2 a 3, que es como un tiempo que muchos de ustedes me han dicho, no se me cruza con actividades del trabajo, podemos revisarlo. Si definitivamente ustedes el día lunes no pueden o el día sábado no pueden, me envían un correo electrónico y me indican qué propuesta tienen. De pronto, en el lapso de la semana nos podemos encontrar 15 minuticos, 10 minuticos. Siempre, por favor, díganlo, coméntenmelo para yo poder destinar un tiempo, sacar un espacio y ponernos de acuerdo y organizar una sesión. Porque la intención es que no se sientan solos. Ahora, si ustedes van a ingresar los días lunes o los días sábados, antes de ingresar también se indica allí, por favor, solicitar confirmación de disponibilidad, porque puede que yo ya tenga cita, llamémoslo así, o asignado otro estudiante en esa misma franja de tiempo. Entonces es importante que ustedes antes me indiquen y yo ya sepa que en esa jornada va a ingresar un estudiante para que no se vaya a cruzar con que yo esté acompañando a otro estudiante y de pronto alguien ingrese y sin querer vaya a interrumpir. Lo mismo va a suceder para el día sábado. Entonces, para estos días se debe solicitar confirmación y nos ponemos de acuerdo. Y si es otra fecha diferente, también me lo proponen al correo electrónico con tiempo. No me vayan a decir el mismo día para el mismo día organizarme, porque quizás me va a quedar muy complicado organizar mi agenda. Ya tengo otros compromisos, otras actividades, al igual ustedes, porque yo sé que están trabajando y tienen otros compromisos. Entonces, por eso lo menciono allí para que revisemos la guía didáctica, para que hagan la exploración como lo vimos en la sesión anterior, clase a clase que se va a revisar, la distribución de los tiempos, que requerimos tener claridad que hay unos tiempos bastante altos que ustedes necesitan como trabajo autónomo.
o sea, el que ustedes destinan de forma autónoma, individual, sacan de su tiempo para aprendizaje autónomo, para profundización de actividades y demás. Entonces, eso sí se menciona allí. También revisar las estrategias, porque vamos a utilizar lo que hacemos acá en clase, pero también se van a dar cuenta que me gusta mucho que, por ejemplo, en las sesiones sincrónicas, como son de los días lunes, puedan ustedes participar, puedan ustedes abrir su micrófono, escribir en el chat. Quiero escucharles para que ustedes puedan integrarse. Esta es una asignatura y también el nivel de formación de maestría requiere que no sea solamente de mi parte como docente, brindando una información o comunicando unos datos, sino que sea entre todos que estemos colaborando y participando. Por eso es tan importante que no sea solamente me conecto y presto atención, sino que también me involucro, manifiesto las preguntas, las dudas, las inquietudes que yo tenga y a la vez pueda llegar a clarificar las interrogantes que se presenten o ayude, por supuesto, al abordaje de los contenidos. Muchos de ustedes ya están en el entorno laboral, ya están trabajando en las empresas, entonces esa realidad y esa experiencia es muy oportuna y muy válida que se traiga acá. Y todo eso queda en las grabaciones que se hacen y en la interacción que se genera en cada sesión. También hay que tener en cuenta que no solamente es lo que vamos a hacer aquí en la sesión, sino lo que ya está presentándose como actividades, los casos, las actividades, el proyecto de investigación, todo lo que se va a plantear. Entonces, por eso, muy importante que se tenga en cuenta lo que planteamos como descripción de tarea de evaluaciones. Si bien en la sesión uno tuvimos el tiempo de poderlo aclarar, nuevamente en esta sesión quiero aprovechar para mencionarlo. Cada semana va a tener un número de actividades, que básicamente son 2 tareas por semana. Tarea uno, tarea 2 cada semana, tarea 3, tarea 4, tarea 5, tarea 6, tarea 7, tarea 8. No todas tienen la misma contribución. Hay algunas tareas, por ejemplo, en este momento, la tarea 2 solo contribuye el 5%. Pero, por ejemplo, la tarea 8 contribuye al 20% de toda la calificación final. Lo menciono es porque es importante que ustedes tengan en cuenta que hay que hacer todas las actividades, háganlas como estudiantes de un nivel de maestría. Eso es muy importante. Muy buena presentación, muy buena organización de la información, muy buena redacción, muy buena ortografía, porque todo eso se tiene en cuenta. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, para esta semana, tarea uno y tarea 2 todas tienen una rúbrica y en cada una de las rúbricas se está evaluando el uso, por ejemplo, adecuado de la norma ZAPA. No en cuanto a, llamémoslo así, forma, sino también en la presentación que ustedes estén teniendo, por ejemplo, en el manejo adecuado de citas, en el uso uniforme de la misma tipo de fuente, del mismo tipo de presentación, de color de la letra. Por ejemplo, esos son elementos que se tienen en cuenta allí. Y cada tarea tiene un desglose, una explicación de lo que hay que desarrollar y cómo se debe presentar. Entonces, por eso la invitación también está para que lo revisemos en detalle y esto no lo olvidemos porque se dice muy general en la guía académica, pero por cada actividad se detalla recurso por recurso. De manera que no hay posibilidad de decir que no se conocía, que no se tenía la información porque todo está allí cargado. Antes de iniciar ya se ha cargado todo. Esa ha sido mi labor en estos días antes de comenzar a profundizar y plantear la asignatura. Aquí se presenta también, por último, la bibliografía, las referencias bibliográficas. Entonces, los recursos, por eso les menciono tan importante que tengan acceso a los libros, porque los libros, aquí bien, si bien se dicen en general, cada semana explica qué es lo que se recomienda para que ustedes revisen, qué capítulo, de qué página a qué página, porque la clase no es únicamente lo que hacemos en el momento de esta grabación o en el momento sincrónico de los días lunes. También es el componente que ustedes hacen de forma autónoma de la intención de querer ampliar los conocimientos con la exploración de los recursos de la biblioteca. ¿Listo? Entonces, por eso se presenta allí. Y ya terminamos con la metodología de trabajo que es muy general, la participación, la asistencia a las clases, la interacción que ustedes tengan, el uso de los reglamentos y de los estamentos que se establecen por la universidad, cómo debe ser el trato, la comunicación, el lenguaje, toda la forma como yo me comunico con ustedes y como también ustedes se comunican conmigo, ¿no? Entonces, favorecer un espacio de lo más claro y lo mejor posible para que todos interactuemos. Eso es lo que se presenta en la guía didáctica. Siempre va a estar allí disponible el link de Google Meet. Y si quieren conocer un poco más de mí, también yo les mencionaba que allí le pueden dar, al dar clic en el nombre de docente, allá aparece un poco de mi experiencia, mi trayectoria, como lo mencionamos en el encuentro sincrónico para que no se nos olvide. Recuerden que
En estos primeros minutos de este encuentro asincrónico, tenemos proyectado hacer una recorder, llamémoslo así, recordar un poco qué vimos en la sesión número uno. Por eso estoy haciendo este primer contexto. ¿Qué más se menciona allí? Aparece el foro de anuncios, aparece un foro de consultas académicas y un foro para presentarnos, para que ustedes puedan hacer su presentación y todos nos podamos conocer. Con relación al foro de anuncios, allí se está indicando que yo estaré dando a conocer cuando tengamos algo particular, algo específico que tenga relevancia dentro de la asignatura. Si, por ejemplo, coincide un día festivo o algo extraordinario que se llegue a presentar, se va a comunicar en el foro de anuncios. Técnicamente no es un recurso que se utilice muy a menudo, pero les invito a que ustedes cuando ingresen al aula pasen por allí, den clic, revisen si hay algo nuevo y si no, pasamos. Yo personalmente siempre voy a estar utilizando mucho la mensajería del aula. Entonces, por eso, revisen también el aula, la mensajería, porque por allí les estaré dando comunicaciones y también es su correo electrónico que les estaré dando a conocer si hay algo por revisar. Entonces, yo lo comunico al correo y al aula porque puede que algún estudiante diga, se me bloqueó el aula, pero tengo solo el correo. O tengo acceso al correo y no al aula, como sea. Entonces, por eso siempre lo comunico cuando sean, por ejemplo, cuando yo ya haya calificado entregas, lo comunico al correo y al aula. Cuando esté indicando, por ejemplo, que ya estamos próximos a cerrar la asignatura, lo comunico por el aula y por el correo electrónico. Entonces siempre tengan en cuenta que por allí se van a comunicar ese tipo de anuncios de mi parte. Foro de consultas académicas también lo podemos dar a conocer allí. Si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene alguna dificultad con el libro, no puede descargar la tarea, su aula le está presentando un error en descargar un archivo, no puede ver la grabación, en fin, por aquí lo podemos consultar porque son temas académicos del libro, de la página, de la actividad, una explicación que se necesite, una duda que surja, la rúbrica que se plantee, todo eso lo podemos leer aquí, aunque también se recomienda que por favor lo den a conocer por mensajería al aula o al correo electrónico para que yo también los pueda revisar y tener muy presente y explorar. Y el último foro que se propone es Conozcámonos. Aquí les invito mucho que ustedes puedan dar responder y todos ojalá se puedan presentar, que yo pueda tener presente estudiantes de qué formación, en qué lugar del país se encuentran, de pronto en qué área de trabajo se desenvuelven, porque eso nos ayuda también y conocerles un poco, pero también que ustedes se puedan conocer. El día de mañana puede que tengan la oportunidad, y en este, por ejemplo, vamos a hacer casos, grupos de trabajo. Entonces, si alguno de ustedes aún no conoce un compañero, es nuevo, no tiene algún compañero que le pueda llegar a hacer de trabajo de equipo, puede presentarse por aquí y solicitar o darse la oportunidad de que lo conozcan. Y ya si definitivamente no se puede, recuerden que no es obligatorio trabajar en equipo. Se plantea que podamos trabajar en grupos, pero si alguien quiere trabajar de forma individual, es respetable. Yo lo permito que alguien pueda trabajar individual, sencillamente me indica, ya sea en la sesión uno cuando se hizo la organización de los grupos, o por mensajería al aula, o por correo electrónico, me indica, profesor Iván, yo hago parte de la asignatura de estrategia y transformación de la gestión del talento, casi se me olvida. Y con eso me indican, yo voy a trabajar de forma individual. Ya yo sé, creo el grupo solo de usted para que lo pueda presentar. Tengan en cuenta que ustedes no pertenecen a algún grupo, no pueden hacer entregas. Entonces, asimismo, si van a trabajar dos estudiantes o tres estudiantes, o lo aclaramos en la primera sesión, o me lo envían al correo electrónico, o me lo envían por mensajería al aula y me indican, vamos a trabajar el nombre de los tres o de los dos integrantes y yo conformo, creo el grupo para que ustedes puedan hacer la entrega. Quien no tenga grupo no puede hacer entrega. Si ya llegando a la fecha de entrega no me han notificado, yo automáticamente lo creo un grupo y trabajaría individual. Porque no puedo tampoco asignar grupos al azar porque no quiero que se tome como que fue impositivo o fue una imposición. ¿Listo? Entonces eso para presentarnos, para que nos conozcamos, me gustaría mucho que ustedes se conozcan allí. Yo les mencionaba a ustedes que creé un video. En este video de presentación hago una explicación muy general de lo que vamos a vivir, las actividades, los recursos de aprendizaje, la biblioteca, el correo electrónico. Allí se presenta a grandes rasgos. No es un video muy extenso, muy largo,
pero también los invito a que lo puedan ver porque tal vez quien no pudo estar en la sesión uno de forma sincrónica, quien vaya a ver esta grabación después, si ha visto ya este video, le va a quedar mucho más claro. Entonces por allí lo pueden ver. Y allí también dejo claro las semanas, las tareas. Me parece muy importante que esto nunca, nunca, nunca se vaya a olvidar, ni se vaya a malinterpretar o se vaya a confundir. Todo lo contrario, que se sepa que en la semana uno sí o sí hacemos dos actividades, igual en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, qué contribución tiene cada actividad y qué contribución tiene cada semana. Eso es importantísimo. Ya hemos explicado esto correspondiente a las tutorías personalizadas y ya comenzamos a ver un poco de la semana número 1. ¿Qué se indica allí? Se está indicando qué se va a ver en cada encuentro, ya sea sincrónico o asincrónico. Por ejemplo, en el encuentro 1, el tema fue evolución y tendencias en la gestión estratégica del talento humano. Hoy vamos a estar viendo, como lo dijimos en el cronograma, ya en unos minuticos comenzamos la segunda parte que es el fuerte de la sesión, modelos de transformación y liderazgo en la gestión del talento. Allí se deja claro que es un encuentro asincrónico, no PMT. ¿Qué significa? No presencial mediado por tecnología, por eso estoy dejando esta grabación. Lo mismo para el día miércoles con relación al avance número 1 en el proyecto fin de clase, porque vamos a estar explicando en esa grabación, que es un encuentro asincrónico, qué van a incluir en la descripción del problema, cómo van a desarrollar la pregunta de investigación, qué hay que tener en cuenta para los objetivos y cómo organizar la justificación. Eso se va a explicar allí y va a aparecer también aquí. Siempre va a aparecer aquí en esta opción el link, ya sea el del link de la grabación que se haya hecho en Google Meet o del Drive o donde esté alojada la grabación para que ustedes lo puedan ver. Entonces, por eso es tan importante que siempre consulten la grabación de cada encuentro de la semana, ya sea presencial mediado por tecnología, como pasa los lunes, o cuando es grabación de encuentro asincrónico, como sucede martes y miércoles. ¿Qué nos presenta como actividades? Les decía yo en el cronograma, hay dos actividades para la semana 1. Importante, por ejemplo, que se revise este documento que se llama descripción de la tarea número 1, porque este documento está diciendo que vamos a hacer un taller que es calificable, que aporta el 10% de la calificación. Ese taller se llama Gestión del Talento Humano desde el Liderazgo Participativo. Y para que conozcamos qué se va a presentar, entonces les invito, por supuesto, a que lean cuáles son las competencias específicas y del área, pero en especial este proceso metodológico. Paso 1, ¿cómo voy a hacer ese taller? Primero, hay que revisar el material. Tienen ustedes que organizar o se recomienda que organicen sus ideas, saquen sus apuntes y se organicen para hacer esa actividad. Y en el paso 3 ya nos dice específicamente qué hay que hacer. Entonces nos dice que van ustedes a analizar análisis de un caso de estudio. Entonces, cada grupo de estudiantes de no más de 3 integrantes, siempre hemos dicho que no vamos a trabajar más de 3 estudiantes. Si, por ejemplo, para esa tarea número 1, usted aún no conocía a ningún compañero, trabajó individual, no pasa nada. Puede que para la tarea 3 de la semana 2 o para la tarea 4 de la semana 2 ya haya conocido un compañero, pues trabaje y vincúlese con ese otro grupo de estudiantes. Recuerden que no pueden ser más de 3. Ahora, si hay cambios en los grupos, por favor notifíquenmelos por correo electrónico o por mensajería al aula para yo saber que hubo cambios. Porque si no me lo notifican, ¿yo cómo voy a saber que hubo cambios? Y si, por ejemplo, vienen trabajando 3 estudiantes y uno de esos 3 estudiantes decide trabajar de forma individual y no me notifica, cuando uno de esos 3 integrantes haga una entrega, yo voy a tomar en cuenta esa entrega por los 3, porque se supone que son un equipo de trabajo. Entonces, eso no lo olviden. Si hay un grupo de 12 personas y van a vincular a alguien más, notifíquenme, porque con seguridad esa persona que va a vincularse o va a dejar de ser parte de un grupo de 3 o de 2 personas, o si viene trabajando individual, ese grupo desaparecerá y ahora hará parte de este nuevo grupo de estudiantes. Entonces, eso no podemos olvidarlo y, y se debe notificar con tiempo, porque cada semana, cada fin de semana, o sea, finalizando la semana que nos encontremos, ese fin de semana siguiente yo califico. Y antes de comenzar la semana 2, por ejemplo, ya he calificado la semana 1. Antes de comenzar la semana 3, ya he calificado la semana 2. Entonces eso se debe notificar con tiempo y si no se notifica con tiempo, pues deben ustedes también asumir las responsabilidades porque para eso se está comunicando con mucho tiempo de antelación. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Vamos a seleccionar una empresa, ojalá que alguien trabaje en esa empresa, que usted
trabajo individual o algunos compañeros trabajen allí, van a describir brevemente un contexto, su contexto organizacional y los desafíos actuales en la gestión del talento humano. Por ejemplo, ¿qué dificultades hay, por ejemplo, si la organización está teniendo problemas con rotación de personal, con conflicto de áreas, con inasistencias, con ausentismo, con problemas en el liderazgo, con problemas de comunicación, con problemas en la distribución de responsabilidades? ¿Qué está pasando? Tanto lo negativo como lo positivo, porque cuando decimos un contexto, también pueden mencionar, es una organización con un muy buen clima de trabajo, con unos muy buenos indicadores de rotación de personal, con un muy buen reconocimiento, por ejemplo, en su clima laboral, tiene una certificación internacional de equipos de trabajo, de organización, de cultura. Todo eso se va a decir, tanto lo positivo como lo negativo. Además, se dice, se requiere la identificación de dos desafíos relevantes. Cuando decimos dos desafíos, son dos oportunidades de mejora o dos situaciones que estén muy mal, complejas, o dos situaciones que vengan desarrollándose bien, que puedan mejorarse o tener un mejor desempeño del que actualmente tienen. Entonces, por eso lo dejo claro. Cuando digo desafíos, no solamente son problemas, porque puede que algunos de ustedes me digan, no, pero es que en la empresa que encontramos, no hay dificultades, todo funciona muy bien. Entonces, si todo funciona muy bien, vamos a encontrar dos situaciones que ustedes puedan encontrar, puedan mejorarse de lo que actualmente está. Todo es susceptible de mejora, absolutamente todo, desde nuestra vida personal en adelante es susceptible de mejora. Por eso, en esos dos desafíos es tan importante que ustedes puedan tener claro qué oportunidades de mejoramiento hay, ya sea porque algo está muy mal o porque algo se viene desarrollando muy bien y puede hacerse mucho mejor de lo que está, de lo que está. ¿Y qué nos dice allí? A partir de estos dos desafíos, presentar una estrategia para atender, para mejorar, para desarrollar, para optimizar ese desafío. ¿Qué significa? Una estrategia por cada desafío. O sea, vamos a hacer dos estrategias. Si encontramos, por ejemplo, que una de las dificultades es el clima laboral y otra dificultad es la rotación de personal, vamos a diseñar una estrategia para mejorar el clima laboral y otra estrategia para la rotación de personal, porque son dos desafíos que se encontraron. Cada una de las estrategias deben estar alineadas, por supuesto, a los temas que hemos venido viendo en la sesión uno, en esta sesión 2 que vamos a ver ahorita más adelante. Aquí coloco solo algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de círculos de calidad para mejora en equipos de trabajo, la mejora continua, programas de mentoría o de coaching para los colaboradores, un sistema de retroalimentación 360 grados, puede ser un ejemplo que encontrar, espacios de co-creación. Digamos, ustedes encontraron que sería oportuno que la empresa tenga un espacio donde todos se integren, donde todos los colaboradores una vez al mes, cada 2 meses se integren y encuentren soluciones conjuntas. En fin, ustedes pueden llegar a proponer todo esto dentro de la estrategia que ustedes van a plantear. Por eso digo algunos ejemplos, no solamente estos, sino los que ustedes encuentren. Y el entregable como tal va a requerir nombre de la estrategia. Recuerden que son dos estrategias porque vamos a atender dos desafíos. Entonces, por cada estrategia, nombre de la estrategia, descripción, en qué consiste, qué beneficios esperamos y qué métricas de éxito podemos tener. Por ejemplo, esto se va a hacer a través de encuestas. Vamos a revisar una tasa de rotación, compararla de un periodo a otro, mirar las participaciones que tengan los colaboradores, hacer un comparativo. ¿Cómo voy yo a hacer seguimiento? Recuerden que si yo no hago seguimiento, no estaré controlando y lo que no se mide no se controla. Entonces, por eso, más o menos nos dice que la extensión promedio es de 4 páginas, donde se está explicando esto por cada estrategia. Entonces, lo revisan y ustedes lo organizan. Aquí aparece qué se debe entregar en el documento, una portada, una introducción, el desarrollo. Cuando decimos desarrollo, ¿qué sería? Estrategia uno con esto y estrategia 2 con esto. Eso sería el desarrollo de ese taller o esa tarea uno y las referencias que se van a presentar, que se utilizaron. Todo lo que ustedes utilicen, por favor, cítenlo como normas APA, como lo indica. No hay una obligación a que sean sexta edición, séptima edición. Desde que esté citado, ya me está dejando claridad que no estamos incurriendo en alguna práctica inadecuada de plagio, de mala utilización de la información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se solicita en esta primer partecita del documento. Aquí aparece lo mínimo que se espera. No sé por qué, pero en algunas ocasiones esto no lo revisan.
y entonces me hacen el documento con una letra que yo no he solicitado, con un espaciado que yo no he solicitado, me están escribiendo todo en mayúsculas, con colores, con fondos, con logos. Y recuerden que yo les estoy diciendo, primero, todo lo que utilicen que sea citado para evitar plagio. La entrega debe ser usando normas APA, considerando aspectos como la letra, aquí la estoy diciendo. Pues, no, profesor, pero es que a mí me gusta trabajar con Arial. Bueno, pero yo le estoy dando una indicación para que todos tengamos una misma uniformidad. Si usted quiere tener 5 en lo que nos dice la rúbrica, que es presentación y normas, y va a utilizar una fuente diferente, un espaciado diferente porque usted lo quiere así, pues se acoja a las consecuencias y se va a dar cuenta que yo no le podré calificar con lo más alto porque aquí le estoy indicando lo mínimo que se requiere. ¿Por qué lo exijo y por qué me gusta organizarlo de esta forma? Porque muchas revistas, ustedes en una formación postgradual se van a dar cuenta y por eso es que están formándose como posgraduantes y en este caso como magísteres, es que cuando uno llega a una revista a publicar un artículo de divulgación, de revisión, de resultado de una investigación, cada revista a uno le da unas condiciones de presentación. No es como yo quiera ni como yo desee, sino como me requiere. Entonces la idea es que nos vayamos acostumbrando a más o menos un estándar que yo lo hago como lo reviso, como cuando soy par evaluador, y es que tengan ciertas características de presentación. Por eso lo presento para esta asignatura. Si ustedes en otras asignaturas manejan una plantilla, manejan otra estructura, pueden manejarlo en esas asignaturas, pero para esta materia les recomiendo mucho que tengan en cuenta esta letra, este tamaño, este interlineado, este espaciado, la sangría para cada párrafo. No utilicemos mayúscula sostenida, excepto cuando son siglas e instancias institucionales y los párrafos justificados. Profesor, pero es que la norma APA dice que no se debe justificar. Estoy diciendo que la norma APA para las generalidades, en cuanto, por ejemplo, márgenes, en cuanto a parte de la estructura de las sangrías, pero, por ejemplo, en la norma APA es doble espacio, no 1,15. Entonces, aquí les voy diciendo cuál es como lo mínimo que se está esperando de la estructura para que lo tengamos presente y que tengamos uniformidad antes que nada. Todo lo vamos a hacer a través del aula. Nunca vamos a entregar una actividad por correo electrónico porque por allí no la puedo calificar. Ya está configurada el aula para que ustedes entreguen y por eso van a trabajar por grupos de estudio. Cuando se haga la entrega, yo califique de retroalimentación, califiquen la rúbrica y ustedes puedan ver la retroalimentación. Si lo hacen por el correo electrónico, no lo puedo calificar así, de manera que sencillamente no se puede recibir. No hay opción de recibir por ese correo electrónico porque por allí no está la rúbrica configurada. Y la indicación que tenemos por la coordinación académica, que estoy de acuerdo, es que sea todo por el aula. Además, se dice que no podemos hacer entregas con grupos mayores a 3 integrantes y estos grupos se vienen conformando desde la sesión 1, que es el día lunes de este caso para la semana número 1. Importante para esta tarea y para todas que revisen la rúbrica, súper importante, porque allí nos va diciendo qué presentación se debe hacer, cómo van a calificarse cada ítem. Entonces, por ejemplo, la presentación, si usted la hizo muy bien, siguiendo esto que se dice acá, con seguridad va a tener la calificación más alta que corresponde en este caso a este. Cumple con todos los aspectos. Si lo hizo con la letra que usted desea o lo hizo como usted considera, puede que esté en este rango o en este rango. O si fue definitivamente muy, muy, muy inapropiada que no corresponde a un nivel postgradual, me tocaría calificarle como está allí planteado. Lo mismo para el nombre de la estrategia, para la descripción, para los beneficios y para las métricas de éxito. Porque si se dan cuenta, esos son los mismos elementos que se solicitan. Nombre de la estrategia, descripción, beneficios y métricas de cada una. Entonces, por eso requiero que por favor lo hagamos así. Y ahí, así como se presenta en esta descripción tarea 1, está la tarea 2. La tarea 2, por ejemplo, nos lo está dejando claro que vamos a trabajar con el avance 1 del proyecto final de clase. Para ese avance número 1 lo vamos a explicar con detalle el día miércoles. Si ustedes revisan acá en la parte de arriba, el día miércoles es cuando se explica cómo se va a hacer en detalle esta entrega. Entonces, por eso, esta por ahora no la voy a detallar porque eso lo vamos a revisar el día miércoles cuando se esté explicando, cuando ustedes vean el material del miércoles 21 de enero. Por supuesto, se carga antes, pero la idea es que no hagamos, no avancemos tan rápido, porque para eso cada día tiene su afán, decimos aquí en Colombia. Cada sesión va a tener las temáticas específicas para que ustedes con seguridad no se apresuren, pero tampoco dejen de hacer actividades, sino que vayan en un cronograma muy bien organizado.
Después de esto aparecen los recursos, que básicamente es qué se recomienda de cada libro que ustedes puedan revisar. Yo les recomiendo que explorar por ahora para la sesión uno, por ahora para la sesión 1 de este otro libro, y en cada semana aparece material de cada encuentro. Allí aparece una carpetica donde yo subo el PDF de esta presentación que estaré ahorita más adelante utilizando, y para la sesión uno aparecerá allí, para la sesión 2, para la sesión 3. Si alguien quiere ver: profesor, usted presentó algo en la sesión y está en la grabación, pero tal vez pasa muy rápido y quiero tener el material, aquí va a aparecer, aquí les va a aparecer como un PDF para que lo consulten. Entonces, por eso ya la saben dónde lo pueden encontrar. Ya hemos hecho el contexto del encuentro anterior. Por eso, para hoy vamos a estar revisando modelos de transformación y liderazgo en la gestión del talento. Ese es el tema que nos corresponde para esta sesión asincrónica. ¿Y qué es lo que nos dice y por qué me parece importante que lo podamos ver? Nos presenta en primera instancia estos 5 escenarios y nos dice o nos deja claro que la forma, que también lo veíamos el día lunes en el encuentro sincrónico, cómo ha venido evolucionando la gestión del talento humano. Vimos en su momento características, cómo se vino, digamos, evolucionando con el paso del tiempo. Hoy podemos ver, hoy 2026, que hay 5 situaciones que queramos o no queramos, están presentes en la forma como interactuamos con los compañeros de trabajo, cuando yo soy jefe de personal, cuando interactúo con mi equipo de trabajo, cuando yo interactúo con mis demás colegas, que también son quizás directores o ejecutivos de una organización, o si yo soy un mando medio, los demás colegas que están conmigo. Y nos habla en primera instancia de la globalización. ¿Por qué nos habla de la globalización? Y es que nos dice que, así queramos o no queramos, estamos en un contexto tan hiperconectado, tan eh, em, fácil de acceder a la información, que estamos viendo que tendencias, por ejemplo, europeas, americanas, asiáticas, hoy ya están en la forma como se gestionan los equipos de trabajo. Entonces, así yo esté aquí en Colombia y ustedes estén en Honduras, o ustedes en Honduras y yo esté en Colombia, la forma como se estén trabajando o como estén tomándose las decisiones puede que no sean muy diferentes de su país al mío, porque hace mucho tiempo, cuando no había conectividad o no la teníamos de igual forma, habían situaciones que yo desconocía que estaban pasando en su país y ustedes desconocían que estaban pasando en mi país. Hoy en día es todo lo contrario. La globalización ha facilitado y ha posibilitado que lo que esté sucediendo culturalmente en su país, yo también lo pueda quizás replicar acá, o lo que esté sucediendo acá, se pueda replicar en su país. Y por eso viene un elemento que favorece o que contribuyen a esa globalización, que es la digitalización. Como hoy en día la conectividad, las redes sociales, el trabajo sincrónico, el trabajo en casa, el trabajo remoto, el trabajo learning o blended, como lo queramos llamar, nos ha dado unas nuevas dinámicas de trabajo. Después de la pandemia, se afianzó muchísimo más, se incrementó muchísimo más. Muchas personas decían: yo no creía que yo podía trabajar desde mi casa o hacer lo que hago en mi oficina desde mi casa. Y después de que pasó la pandemia, tanto es que muchas empresas, hay dos situaciones: empresas que pareciera que no hubiesen vivido una pandemia, no porque no se hayan sido afectadas, no, sino porque ya hoy 2026 quieren nuevamente replicar esas mismas prácticas de presencialidad. Ahí en la empresa, cumplir un horario, vigilar 24/7, estar conociendo paso a paso de lo que hace mi colaborador, que prácticamente yo en ese momento diría no es para nada aconsejable, porque eso es como si no hubiésemos tenido nada de aprendizaje en lo que nos representa las nuevas formas de trabajo. Por eso hablamos que modelos de transformación también implica cambiar la forma tradicional como hemos venido operando. Pero también hemos visto otras empresas que, a partir, por ejemplo, de lo que vivimos en la pandemia del COVID-19, han logrado comprender los beneficios que ha traído el que su colaborador en la semana trabaje 2 o 3 días en casa y otros 2 o 3 días en su lugar de trabajo, y tenga un equilibrio entre su casa, entre su trabajo, su proyecto de vida personal, no descuide su vida, no descuide su trabajo, sino que sea como un equilibrio de todas las áreas. Pues también vemos muchas situaciones, como muchas empresas no quieren cambiar su forma, quieren nuevamente, como pasaba en el 2019, 18, 17 y demás. Y también vemos otras empresas que les ha servido mucho para encontrar oportunidades de optimizar lo que vienen haciendo, lo que están haciendo, lo que quieren llegar a hacer. Entonces son situaciones que la digitalización como segundo elemento ha
traído. Y por eso se complementa con este tercer elemento que son cambios generacionales. Este de cambio lo vamos a estar escuchando en muchas semanas, en muchas sesiones y en toda la asignatura. Y por qué no decirlo, me atrevo a decir con otros colegas, otros docentes en otras asignaturas. Y es que el cambio generacional hoy, en este momento de la historia, se vive mucho más que hace un siglo, hace mucho tiempo atrás. Hoy en día es muy fácil encontrar grupos generacionales o de trabajo donde mi jefe perfectamente puede ser de la generación Y o baby boomer, o puede que todo lo contrario también, que mi jefe sea un millennial, un centennial y que me esté dando unas indicaciones que yo por ser de otra generación como que tenga cierto conflicto, como que no me encuentre muy cómodo en recibir esas orientaciones. Eso lo estamos viviendo, eso no es nuevo, pero cada vez es más evidente, porque queramos o no, estamos viviendo un cambio generacional y también estamos dándonos cuenta que cada vez es más fácil encontrar jóvenes, muy jóvenes, que están llegando en el mercado laboral. Entonces, hace un tiempo cuando uno terminaba su carrera profesional a los 21 años, era, no, usted, ¿por qué terminó tan joven? Hoy en día es un poco más recurrente encontrar jóvenes muy jóvenes o profesionales muy jóvenes recién graduados con edades que tal vez no es muy común encontrar que se hayan graduado tan jóvenes. Entonces, eso lo vemos hoy. También estamos viendo la posibilidad de formación continua. Entonces, es muy rápido, muy fácil y muy evidente encontrar jóvenes con poca edad, con poca trayectoria, pero con alta formación académica que ya están comenzando a vincularse en el sector real, a proponer, a diseñar, a dar a conocer eso que estuvieron formándose. Entonces, esos cambios generacionales, queramos o no, están y cada día van a ser más evidentes, porque cada día van a tener más vinculaciones de otros profesionales, de otras disciplinas. Y si ustedes se han dado cuenta, cada vez es más evidente encontrar el vincularnos con profesionales de otras áreas de conocimiento. Voy a poner un ejemplo, que un abogado esté interactuando con un médico, que un ingeniero esté interactuando con un antropólogo, con un psicólogo, con un ingeniero industrial, con un administrador de empresas y alguien de las ciencias de la salud, porque esas que llamamos la heterogeneidad de las profesiones es mucho más evidente hoy en día por los desafíos también en lo que llamamos hoy las organizaciones complejas. Vemos que no solamente es organizacionalmente lo que significa una empresa, cómo funciona, sino quiénes están detrás de esa empresa, cómo funciona. Por eso aparecen estos dos últimos conceptos, 4 y 5. Necesidad de agilidad. Hoy estamos más que nunca en un contexto donde queremos inmediatez, inmediatos resultados. Que claro, no es nada adecuado, no es nada correcto, eso también trae unas consecuencias, pero es una situación que a nivel global, resultado de la globalización, no solamente lo vivimos en Colombia o en Honduras o en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Ustedes si se dan cuenta, entramos a una página web y si no carga rápido, ya nos genera ansiedad, queremos rápido comprar algo y entre menos clic yo tenga que dar para adquirir un producto, mucho más fácil. Entre más rápido sea un proceso de selección, entre más rápido sea un proceso, para muchos es bien visto. Ahora, quien conoce al detalle también sabe los riesgos que eso representa. Yo he visto muchos casos que por agilidad de contratación cometen unos errores garrafales, o sea, garrafales en el sentido de decir traen consecuencias de reprocesos, pérdida de dinero, capacitaciones que no son adecuadas, fuga de capital, fuga de conocimiento, en fin. Entonces, esa necesidad de agilidad también es no para que lo entendamos como que todo hay que hacerlo rápido y express, no, pero sí comprender que estamos en un mundo convulsionado donde, queramos o no, muchos quieren agilidad. Esa agilidad no hay que entenderse por solamente rapidez a costa de todo, no, agilidad es hacer las cosas en el tiempo oportuno con los resultados esperados, no hacer por hacer, no lo vayamos de pronto a malinterpretar. Y estamos llamados a eso. Estamos llamados como gerentes de talento humano desde nuestro la labor de líderes, de coaching, porque recuerden que esta materia, esta maestría de gestión del talento humano con orientación en coaching y liderazgo precisamente se presenta como eso. ¿Qué hace un gerente de talento humano? No es solamente estar haciendo una nómina o dirigiendo un área que se encarga de autorizar vacaciones o permisos de trabajo. Eso operativo hace mucho tiempo ya no le corresponde al director de talento humano. Eso operativo ya está, no quiere decir que no esté presente. Sí, hay que hacerlo, pero lo hace un bando medio, lo hace un mando operativo. Hoy el gerente de talento humano es clave
en lo que representa la estrategia organizacional, porque conoce no solamente a dónde quiere llegar la empresa, sino quiénes y cada uno de los que van a lograr cómo va a llegar. Porque yo siempre digo esto, en una junta directiva están todos, está todo el gerente con su cúpula, con todos los gerentes de área, y proponen una meta organizacional, una meta 5, 10 años, ejemplo, y allá quieren llegar todos ellos y comienzan a trabajar, a desglosar metas, actividades a su equipo de trabajo y a bajarlo a los diferentes mandos para que todos entendamos la estrategia organizacional. Digamos que eso es a grandes rasgos lo que uno busca cuando uno está en ese equipo de trabajo. Y cuando yo tengo la oportunidad de dictar áreas de dirección estratégica, lo vemos de esa forma. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Todos ellos, toda la junta directiva, cada uno de los gerentes depende de las personas que lo vayan a ejecutar. No solamente quién lo propone, quién lo plantea, sino quién lo va a ejecutar. Y ese que lo va a ejecutar es el personal de la compañía, que directamente ve reflejado o asocia al área de talento humano. Porque es el área que transversalmente, queramos o no, tiene interacción con todos los niveles de la organización, del más alto al más bajo. Es absolutamente importante en todas las áreas y representa o impacta todas las áreas. Todas tienen que ser contratadas, todas tienen que ser capacitadas, todas tienen unas métricas para medir desempeño, todas tienen unos planes de cumplimiento, todas tienen unas oportunidades de mejora y unos indicadores de evaluación. Todas las áreas tienen relación con la gestión del talento humano. Y diría yo que es una de las áreas más relevantes. Por supuesto, finanzas, marketing, el departamento jurídico, todas también tienen de una u otra forma injerencia, pero la que de forma directa más relevancia tiene es talento humano. Por eso hablamos de agilidad y adaptabilidad de las organizaciones, porque en muchas ocasiones la forma como yo me adapto como empresa a la dinámica tan convulsionada que tiene el mundo no se da, no porque yo no quiera, sino porque tal vez no lo he sabido transmitir a mi equipo de trabajo y sencillamente no se ha logrado entender la estrategia organizacional. En muchas ocasiones pasa eso. No son malas empresas, no son malas ideas de negocio, sino son inadecuadas formas de gestionar los equipos de trabajo que internamente son los que logran todo. Un gerente solo no hace nada o no logra los resultados que uno espera. Por eso me gustó mucho, así creo que tengo que dejar de compartir para compartir toda, perdón, la pestaña para que podamos escuchar el audio. Y es que me gustó mucho este caso de una empresa española que lo voy a presentar en este momento para que ustedes lo puedan ver y podamos ver qué es lo que nos está planteando. Ay, denme un segundito porque por alguna razón no está dentro de la misma, el mismo buscador. Entonces ya un momento lo ubico acá y lo presentamos. Entonces, este es el caso de una empresa que es la Fundación Ibercaja. Es una, como les decía, una organización española. Y me interesa mucho, me gusta mucho cómo lo da a entender, cómo lo presenta, cómo lo maneja, porque allí nos dan a conocer unos retos que han asumido, unas dificultades que han venido abordando, pero también lo que se proyectan como organización, como equipo de trabajo, como todo, como digamos, como cúmulo, como tal de organización. No es solo el gerente que se cumple metas. El desempeño adecuado no solamente es para quien está presente en la organización, sino para quienes logran ese cometido. Entonces, espérenme, vamos a ver si ya puedo verlo aquí. Compartir audio de la pestaña y ya vamos a ver que nos aparezca allí reflejado. Esperen, quiero es que me aparezca. Ya está apareciendo aquí. Bueno, abrió fue el link de pero quiero es confirmar que se pueda ver acá. Cuando ustedes lo vayan a ver, quiero aprovechar y contarles. Va a estar es insertado el link del video que se llama El poder del liderazgo transformacional. Entonces, bueno, vamos a verlo aquí. Déjenme un segundito porque me di cuenta que tengo que compartir esta pestaña. Ahora sí ya. Puedes iniciarlo otra vez. Fundación Ibercaja. Liderar desde el bienestar significa priorizar la salud de la persona, la salud en sentido amplio, física, mental, emocional y espiritualmente. Cuando lideramos desde el bienestar obtenemos mayor salud,
mayor conexión, mayor empatía y desde luego menos burnt out, que al final se termina traduciendo necesariamente en un mayor rendimiento y productividad. Es importante fomentar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo, porque si tenemos en cuenta lo que dice el Foro Económico Mundial, para alcanzar la equidad de las mujeres en puestos de liderazgo tendrían que pasar 130 años. Además, se ha visto que cuando hay más mujeres en puestos de liderazgo, las empresas son un 21% más rentables. Es importante que Campus Fundación Ibercaja organice actividades como esta, porque fíjate, se habla de cuáles serían las habilidades más importantes de cara a los trabajos del 2030 y por supuesto se habla de saber utilizar la inteligencia artificial, saber utilizar la tecnología, pero todo el resto de habilidades de las que habla son habilidades de inteligencia emocional, humanas, ¿no? Entonces, estas habilidades no se enseñan hoy en día, desde luego no se enseñan en los colegios y desde luego en muy poquitas escuelas de negocios. Luego es fundamental este tipo de cursos donde se hace hincapié en estas habilidades que van a ser imprescindibles en el futuro. Cuanta más inteligencia artificial entre en nuestras vidas, en nuestras empresas, más inteligencia emocional vamos a necesitar en el liderazgo. Me gusta mucho cuando indica que más inteligencia emocional vamos a necesitar vincular en las organizaciones cuando estamos hablando, estamos utilizando inteligencia artificial. Porque en la medida que yo me dé cuenta de lo que... perdón, que comenzó otro video ya. Aquí. En la medida en la que yo me dé cuenta que estoy transformando, que estoy generando nuevos entornos donde estoy utilizando esas herramientas que llamamos inteligencia, por ejemplo, artificial o habilidades fuertes de conocimiento, también debo estar hablando de que estamos trabajando personas con personas. Eso no lo podemos olvidar y por eso me gusta mucho cuando vimos en este caso de transformación desde el liderazgo, que es lo que se está presentando desde el caso de la Fundación Ibercaja. ¿Qué me gustó y qué me llamó la atención que ustedes puedan? Ahora se apareció el videito allí. Más como a modo de reflexión individual de parte de ustedes, porque entiendo que el tiempo de pronto no nos alcanza, es que con este video que nosotros vimos, con esto que acabamos de comprender, la vinculación de la mujer, por ejemplo, en equipos de trabajo de liderazgo, la resolución de conflictos cuando hablamos de cultura organizacional, esos son temas que no se gestionan de la noche a la mañana. Si ustedes recuerdan, lo decía allí la doctora Silvia Centeno, que es la conferencista quien nos daba esa entrevista súper corta, nos decía específicamente, por ejemplo, cómo eso no se ha venido enseñando en los colegios, en las escuelas, en pocas universidades o escuelas de negocios se está gestionando ese desarrollo de habilidades humanas, porque somos humanos interactuando con humanos. Entonces, por eso, a modo más como de reflexión, me gustaría que ustedes en sus hogares, esto no es calificable ni más faltaba, puedan ustedes decir de ese video que acabamos de ver, de ese mensaje que acabamos de conocer por parte de la Fundación Ibercaja desde España, podemos responder esta pregunta. ¿Qué elementos destacados del video compartido le llaman la atención? Hay algunos elementos que se hablaron. Como ejemplo, coloco allí el tema de trabajo en equipo. Con seguridad es un tema de esta asignatura y de este programa de maestría. Equidad también se mencionó allí. Recuerden que hablaba mucho del tema de liderazgo, de mujer, de participación en cargos directivos, de esa vinculación que tiene en toma de decisiones la mujer y muchos otros, no solamente la mujer. Entonces, habla de equidad. Habla de otro elemento que es vinculación de la gestión del talento y rentabilidad. Y ese me gusta mucho porque, entre otras cosas, uno continuamente ve que de pronto cuando se está hablando de temas de rentabilidad, de finanzas, de sostenibilidad del negocio, de la sostenibilidad económica y financiera de una organización, se cree que tal vez el director de talento humano o de gestión humana o de desarrollo organizacional o como lo queramos llamar, no tiene voz y voto, como que él no tiene nada que hacer acá. Y todo lo contrario, ese gerente es el que conoce quiénes son las personas que están logrando tener un indicador de desempeño económico y financiero alto, medio o bajo. En muchas ocasiones, y lo digo por conocimiento de causa, en esas juntas directivas donde están participando en temas de tomar decisiones de rentabilidad, de inversión, de situaciones financieras complejas,
al que menos se le da posibilidad de participar o que se considera que no tiene mucha participación allí, hacia el director de talento humano. Y yo veo eso como una falencia gigante porque también encuentro cuando participa, cuando se involucra el director de talento humano, se logra identificar esas capacidades de los colaboradores, esas brechas, esos sesgos que de pronto quien esté desde un escritorio considera es fácil de llevar, pero ya cuando está inmerso en un equipo de trabajo, viendo conflictos, viendo realidades, viendo complejidades que se presentan al interior de una organización, pues se da cuenta que no es sencillamente estar tomando o dando indicaciones o asignando responsabilidades. Hay que conocer a los miembros del equipo de trabajo. Y en la medida que ellos conozcan, van a comprender que la rentabilidad no es solamente el resultado de un ejercicio, no es el resultado económico de ventas que yo obtuve, del ROI de un periodo académico, del EBITDA que yo tuve en un periodo específico, semestral, mensual, anual, sino que es la forma como cada colaborador sabe que está contribuyendo desde su puesto de trabajo en la rentabilidad del negocio. Y eso estratégicamente implica muchas cosas que tal vez por desconocimiento no se viven en el día a día en una organización. Yo lo presento allí como un ejemplo, si les llamó la atención, de pronto para que ustedes los puedan ver cómo, en qué medida lo ven reflejado. Otro tema que se tocó allí, de los tantos que se mencionaron, es digitalización y automatización. Me parecería muy oportuno que ustedes puedan ver qué les llamó, qué tocó, qué tema vio. Como este recurso ustedes lo van a poder ver más adelante, pueden nuevamente repetir el video o buscar qué nos propone allí Fundación Ibercaja desde España. Cultura de coaching. Allí se habló algo muy interesante que mencionaba. Fue rápido, pero se mencionó. Y es el acompañamiento que se da a las personas, el acompañamiento que se da al equipo de trabajo, la forma como yo interactúo, medio, acompaño, identifico fortalezas que tal vez la misma persona, el mismo colaborador, el mismo directivo no ve en él, no ve en sí mismo, pero que otra persona sí los ve y desde un ejercicio de coaching pueden acompañarle para sacarle el mejor provecho. Yo he visto en muchos casos, y recuerdo mucho esa frase que se la digo a mis estudiantes y a uno en colegas o cuando tengo la oportunidad de una conferencia, y es que hay muchas ocasiones en las que muchas personas ven habilidades en nosotros que nosotros mismos no conocemos. Y recuerdo una frase que dice, yo dudando de mí mismo y otros asombrados de las capacidades que ven en mí. Y eso sucede muchísimo y por eso la cultura del coaching no es una opción, no es quizás de pronto la empresa que quiera. Yo me atrevo a decir que es una necesidad y que le corresponde al director de talento humano. No porque lo se ponga a hacerlo uno a uno, no, pero sí para que comience a generar esa cultura y esa estrategia organizacional de identificar todos esos talentos que tienen primero los directivos, sus mandos medios y sus mandos operativos, que pueden llegar a ser de beneficio para la persona y para la organización. Hay muchos casos en los que de pronto se malinterpreta y el coaching se vuelve como una camisa de fuerza para yo, así que manipular a las personas y lograr sacarles el mayor provecho y todo en beneficio de la organización y desconocer que también tiene que tener un equilibrio para con el proyecto de vida de la persona y demás. Hacia eso se orienta el coaching. No es manipular, no es sacarle el mayor provecho y después despedirlo, porque en alguna ocasión tal vez alguien como que erradamente lo entendí de esa forma y me lo quería explicar así, se lo mencionaba. No, eso no es coaching. Eso no es liderazgo, eso no es acompañamiento de los equipos de trabajo, eso es sencillamente utilizar y ver a las personas como un recurso y sencillamente como si fuese un activo que yo estoy sacándole el mayor provecho y que lo puedo reemplazar. Y desgraciadamente eso no es así, no lo vayamos a confundir. Eso, esa cultura de coaching es muy relevante, muy importante y hacia eso en cierta medida se menciona, se habla en este video de Ibercaja. Y otro elemento que me gustó mucho es ese enfoque en la experiencia del empleado. Porque en esta materia, en esta asignatura más adelante, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos modelos de transformación, vamos a hablar de algo que es el People Experience. ¿Y qué es lo que nos presenta esa experiencia del colaborador? Así que si alguno de ustedes está formado en marketing, se va a dar cuenta que uno tiene que conocer la experiencia del cliente, la experiencia del consumidor, la experiencia del comprador. Quiero que lo veamos reflejado muy similar hacia el cliente interno, hacia la persona, escuchar cuál es, cómo se siente el empleado, qué percepción tiene el empleado, el colaborador, quien esté trabajando. Por ejemplo, hay mucha literatura, hay muchos profesionales que no están de acuerdo que a las personas que trabajan en una misma empresa se les llame empleados. Aquí en Colombia, por ejemplo, he visto muchos colegas
que llama mucho la atención y dicen, no usen esa palabra, no es adecuado, culturalmente implica como un ambiente complejo, no es como muy abierto, no es muy participativo cuando se utiliza ese concepto de empleado. Por eso hablamos más de colaborador. Pero en la literatura, en mucha literatura, hablamos y lo encontramos como empleado. Entonces no quiero herir susceptibilidades. Algunos de ustedes de pronto dice, sí, en mi empresa pasa eso, o yo tengo por mi formación de pregrado, por otra maestría que ustedes han cursado, les han mencionado que no utilizar la palabra empleado. Sí, también en cierta medida yo estoy como convencido de eso, pero también nos damos cuenta que mucha literatura está. Entonces, empleado, colaborador, siempre veámoslo como ese miembro de un equipo de trabajo que está aportando en una empresa. Entonces, ese último elemento es la experiencia, cómo se siente, qué percepción tiene, qué oportunidades de mejora tiene y también cómo lo logro vincular. Eso me parece importantísimo que ahorita lo vamos a ver. Abordando estos contenidos del encuentro número 2, que se presenta hoy como encuentro sincrónico, también nos presenta algo importante para comprender lo que hablemos de modelos de transformación organizacional. Pero no solamente verlos, sino cómo impactan en la gestión del talento. Por eso vemos estos dos grandes modelos y otros referentes. Hay muchos, pero tal vez me parece muy importante que ustedes puedan llegar a ver estos dos modelos importantes de Lewin y Kotler, porque ambos nos están mencionando dos situaciones que casi que podemos verlas en el ejemplo diario de cualquier empresa. En algunas ocasiones vemos los dos modelos, en algunas vemos un modelo más que otro o solamente un modelo. Vamos a comenzar con el primer modelo, que es el modelo de Lewin. Lewin lo podemos encontrar de muchas formas en la literatura. Este modelo o él nos presenta que cualquier situación exitosa de cambio, de transformación, de crecimiento, de expansión o la que sea, y la podemos ver reflejada desde el punto de vista personal, atraviesa sí o sí por estos tres elementos, tres pasos: descongelamiento, cambio y recongelamiento. ¿Y por qué lo presenta como tres escenarios de descongelar, cambiar y recongelar? Porque ese es el día a día de todos nosotros. ¿Y por qué no verlo también de las organizaciones y la forma como está interactuando con sus equipos de trabajo? Vemos hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de descongelamiento, ese momento complejo en el que una empresa está atravesando una crisis, ese momento en el cual una empresa está atravesando una adversidad o necesita prepararse para una adversidad. En algunos casos se va viendo con antelación, en otros casos es un golpe que llegó y que sencillamente hay que hacer frente. Por eso cuando hablamos de descongelamiento es todos los cambios o todas las situaciones que van a comenzar a requerir cambiar la forma como hemos venido haciendo las cosas. Lo que se viene haciendo hay que cambiarlo, ya no está dando resultado. Ya no viene, lo que hace un tiempo era exitoso, la política de fidelización, la política de contratación, la estrategia de crecimiento, de bienestar, que fue exitosa en el 2021, puede que ya hoy, 2026, ese director de talento humano se esté dando cuenta que ya no está dando los mismos resultados. Y eso es de entender. Es como nosotros mismos. Si ustedes, por ejemplo, lo han vivido, lo conocen, cuando una persona comienza a consumir muchos eh, antibióticos, llega un momento en el que el mismo cuerpo genera resistencia. Y eso pasa cuando venimos haciendo algo que siempre ha venido funcionando, puede que llegue un momento en el que ya no se tengan los mismos resultados, los mismos desempeños, porque todo viene cambiando. Y eso es lo que nos presenta este modelo. Debemos prepararnos para estar constantemente identificando en qué momento debo hacer un descongelamiento, un cambiar, un cambio o una transición. Y esa transición es la que me va a permitir a mí comenzar a verdaderamente vivir lo que dice en la etapa número 2, que es un cambio. Un cambio no es lo abrupto, no es ese momento en el que se genera resistencia. Un cambio es cuando estoy encontrando que hay una posibilidad de hacer mejor las cosas de como actualmente se hacen. Puedo encontrar un mejor desempeño, un mejor beneficio a lo que actualmente estoy haciendo. Por eso ese cambio no se puede de pronto confundir con la etapa de descongelamiento, porque en muchas ocasiones hay personas que perciben, uy, estamos viviendo un cambio. No. Puede que estemos viviendo hasta ahora la etapa de descongelamiento. De, hay personas que están de acuerdo con esta palabra, otras que no, que es desaprender por aprender. Cuando yo estoy desaprendiendo algo, no estoy viviendo el cambio, estoy viviendo el descongelamiento. Cuando estoy viviendo una transición donde, por ejemplo, una empresa se fusionó con otra empresa, en ese momento estoy viviendo una etapa de descongelamiento. Aún no he vivido el cambio. El cambio es cuando ya comienzo a darme cuenta que no puedo echar hacia atrás,
No puedo hacer reversible lo que ya inicié y ya tengo que afrontar lo que viene. Ya tengo que afrontar las nuevas realidades. Ya estoy diseñando estrategias para estarme adaptando a esas realidades. Eso no es descongelamiento. Esas estrategias ya sería cambio, ya es transición, ya es transformación, ya es nuevas realidades. ¿Y qué es lo que nos dice como última etapa? Recongelamiento. Y el recongelamiento es como cuando ya comienza todo a apaciguarse, cuando ya no estamos corriendo a ver qué va a suceder, sino que como que se comprende la nueva realidad, ya se conoce en una proyección a un tiempo, 3, 5 años, quizás 10 años, depende de la organización, comienza a comprender una nueva realidad, una nueva etapa. Pero ¿qué sucede? Eso no llega ahí. Nuevamente, es algo cíclico. Ese recongelamiento en algún momento va a requerir nuevamente una etapa de descongelamiento, una etapa de cambio y una etapa de recongelamiento. Entonces, como este es un ejercicio que no es que se vive en una sola vez, sino que se va a vivir en repetidas y en diferentes momentos, ocasiones, todas las empresas lo deben enfrentar. Todas las empresas deben estar identificando en qué momento yo estoy viviendo una etapa de descongelamiento, cómo estoy preparándome para el cambio y qué estoy haciendo para que ese recongelamiento efectivamente represente una nueva forma de vivir lo que se está presentando. Yo les decía hace unos minuticos cuando veíamos los 5 aspectos o situaciones. Y yo les decía, hay empresas que tal vez a hoy, 2026, están queriendo nuevamente replicar estilos de medición de desempeño, de evaluación de colaboradores, a como lo hacían en el 2019, 2018, 2017, antes de pandemia. Y puede que en cierta medida algunas de esas prácticas tengan algo de beneficio, pero con seguridad les puedo decir que no van a ser exitosas en un 100% porque sencillamente en el 2018-19 a hoy han pasado muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, decir una pandemia, situaciones donde, por ejemplo, estamos viendo que hay personas que ya no están trabajando en el mismo sector en el que están, migraron a otros países, migraron a otras culturas organizacionales, se dieron cuenta que puedan explorar otros entornos laborales, se dieron cuenta que debían cambiar su forma de pensar, encontraron otras habilidades, están viendo otras empresas. Sencillamente, la empresa de al frente, la empresa de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de un familiar, tiene otra práctica y me la comparte. Ya está dándose cuenta que esas personas pues sencillamente se pueden ir y cambiar de trabajo. Por eso, hoy en día nos damos cuenta que este modelo está muy vigente. No quiere decir que sea el único, porque ya vamos a ver el modelo de Kotler, pero este de Lewin sí me parece importante que lo veamos porque a pesar de que esto es bastante antiguo, no tiene cambios y lo vemos reflejado hoy en día en la forma en que yo me estoy adaptando. Esa empresa que resiste el cambio, resiste este modelo. Por eso nos dice algunos escenarios y me interesa mucho que podamos verlos porque cuando nos dice algunos escenarios, nos dice esto no es sencillamente que yo ya mañana estoy haciendo una etapa de descongelamiento, congelamiento y recongelamiento. No, yo debo preparar a mi equipo para el cambio. Y aquí es donde comenzamos a identificar o a ver la necesidad de comprender cómo funcionan las estructuras de mi equipo de trabajo. Cada empresa es como una familia. Y en cada familia hay de todo. Hay personas conflictivas, hay personas muy amables, hay personas más preparadas que otras, hay personas con mayor experiencia que otras, hay personas con formación diferente a otras, hay personas con contextos y realidades absolutamente diferentes. Por eso, el preparar al equipo para el cambio, el ir gestionando esa cultura, me va a posibilitar a mí implementar nuevas estructuras. Porque hay que tener en cuenta, y lo digo por conocimiento de causa, en muchas ocasiones las nuevas estrategias, los nuevos modelos, las nuevas propuestas, no es que no sean exitosas, sino que han sido mal implementadas. Ojo con eso. No es que sea inadecuada una estrategia o una propuesta. Puede ser muy buena. Puede que a otra empresa le haya funcionado o a muchas empresas le haya funcionado y yo quiera replicarla en mi organización y no me dé éxito. ¿Por qué puede pasar eso? Porque no es que sea mala la estrategia, sino que no he preparado a mi equipo y no he implementado adecuadamente esa nueva estructura. Entonces, por eso es tan importante que es como cuando uno va a hacer una transición, es como cuando uno se va a ir a cambiar de hogar, de casa, voy a hacer un trasteo. Pero no puedo irme a una casa sin haber primero identificado
si las dimensiones sirven para los muebles que tengo. ¿Será que tengo que cambiarlos? ¿Me sirven los muebles que ya tengo actualmente? ¿Prefiero remodelar o prefiero mejor en otro inmueble porque ese inmueble no me sirve? Es muy grande, es muy pequeño, es muy lejos, es muy cerca. ¿Qué condiciones tiene? Y por eso esos dos pasos son tan importantes. Preparar al equipo y ahí sí comenzar la implementación. Y algo que también he visto mucho cuando he tenido la oportunidad de conocer casos empresariales es ver que esa implementación nunca debe hacerse deliberadamente o apresuradamente, porque lo que se hace apresuradamente tiene como consecuencia es que el resultado no es el esperado. El resultado es la improvisación. El resultado, como decimos aquí en Colombia, puede que la cura sea más grave que la enfermedad. O sea, que tenga como consecuencias fricciones en cultura, daños en la cultura organizacional, fuga de personas muy bien preparadas, desorganización completa en procesos, procedimientos, protocolos. Y por eso, para que eso no suceda, nos mencionan estos dos elementos: uso de nuevas tecnologías y consolidar nuevas prácticas. La tecnología hay que verla siempre como un aliado. Yo cuando escuchaba, lo veía el año pasado, cuando tuve la oportunidad de estar haciendo una conferencia en Panamá, en Perú, en Ecuador, y que tocaba un tema sobre la IA en las profesiones, en los nuevos empleos, y que se mencionaba el año pasado en el Foro Económico Mundial. No sabemos qué se van a decir este año 2026, que esta semana están en la reunión en Davos, Suiza, pero para 2025 se mencionaba y se decía la inteligencia artificial, la tecnología, el Internet de las cosas, hay que verlo como un aliado, no como una amenaza. Un aliado en el entendido que me va a permitir a mí optimizar, usar adecuadamente recursos, alcanzar metas, mejorar rendimientos y demás. No como que me va a reemplazar. Si yo estoy en una zona de confort, sí me va a sacar, sí me va a reemplazar. Pero si yo estoy en una constante evolución, que lo vemos acá, lo plantea este modelo de Lewin, que es descongelamiento, cambio, recongelamiento, pues estoy dándome cuenta que es un aliado absolutamente necesario y estratégico para mí como empresa, como director de talento humano, como líder de proceso. Y por eso nos dice que el último paso es consolidar nuevas prácticas. Esas nuevas prácticas también las veo reflejadas o las veo muy, digamos, en muchas ocasiones cuando ya quiero traer las nuevas prácticas. Y ese es un error que se comete muy seguido. Y es no explicarle a los colaboradores qué se espera, sino sencillamente dar la indicación, cumpla. Uno escucha, esa es una frase que yo digo también es muy peligrosa cuando uno escucha en una empresa o le pregunta a un colaborador: ¿usted qué hace? Estas son mis labores, y me menciona 5, 10, X. ¿Usted sabe cómo le aporta a la empresa? No, yo no sé, a mí me dijeron haga y yo hago, yo solo hago caso. Esa es una frase donde sencillamente se conoce que lo que se está planteando se está imponiendo. Y eso refleja el resultado de una cultura donde no es claro, abierto, no se está vinculando al colaborador en comprender su contribución en la organización. ¿Y por qué digo que se involucre? Porque si la persona no se involucra, va a desconocer todo lo que está haciendo y todo lo que representa y replica en la organización. Y asimismo también se puede proyectar en un plan de crecimiento y de carrera. Hay muchos casos donde yo he visto que se cuenta con las personas como si nunca se fuesen a ir de la organización. Y cuando la persona toma la decisión de irse porque se le presentó una nueva oportunidad, porque es una decisión personal, se van y dejan un vacío tan grande que a veces tienes que contratar a 3, 4, 5 personas para que hagan lo que esa misma persona venía haciendo, porque nunca se supo valorar el potencial de la persona y sencillamente se limitaba a hacer lo que le estaban diciendo y se le colocaban más actividades, hacía. Y eso representa que las nuevas prácticas que se consoliden no sean impositivas, sino que sean socializadas, sean concertadas, por qué no decirlo, y que permitan tener esa, llamémoslo así, esa retroalimentación, esa doble vía por parte del colaborador. Yo siempre lo digo, cuando no existe una evaluación de desempeño participativa, sino solamente de dar resultados, no se está teniendo una retroalimentación oportuna. Y eso también nos lo presenta como resultado de este modelo. Ahora hay otro modelo, que lo vemos aquí, es el modelo de Kotler. ¿Y qué nos dice? Hay que crear, o se menciona crear el sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia permite formar una coalición que guíe. Esos dos elementos son o se identifican como necesarios cuando en una organización, desde cualquier nivel en el que se esté, se identifique que hay una problemática, que hay una situación por atender.
Hay una problemática y es, por ejemplo, rotación de personal. Tenemos un problema y es que las personas no tienen claridad en su cargo y prefieren irse después de un tiempo. Hay un índice de ausentismo que se está disparando. Hay un índice altísimo de bajo desempeño. Las evaluaciones no están cumpliendo los indicadores. Y ese sentido de urgencia es el primer detonante donde se dice hay que identificar en dónde se está presentando para comenzar a generar un plan de intervención. Pero esa contingencia no se hace de la noche a la mañana. Por eso hay que primero generar, o lo que dice allí, crear el sentido de urgencia, encontrar en dónde se está presentando la problemática y qué posibles desencadenantes o ya están o puede traer. En muchas ocasiones, por ejemplo, lo digo por conocimiento de causa, el índice de rotación de personal no siempre permite ver en el corto plazo los resultados que trae consigo cuando es muy alto. Sencillamente yo veo que se está renunciando mucho personas, pero pues contrato otras y ya voy manejando el índice de rotación de personal. Pero ya cuando yo voy y reviso en detalle, en 6 meses, en un año, qué significó que renunciaran 10 personas y que contratara otras 10 personas y que nuevamente esas 10 personas renunciaran y contratara otras 10 personas, qué significó ese ejercicio de contratar, despedir, otra vez contratar, recapacitar o capacitar, nuevamente invertir en conocimiento, en destrezas, en habilidades, en cultura organizacional, que se vaya y nuevamente ingrese otro. ¿Qué significó eso en dinero, en dinero, en tiempo, en capacitación, en los procesos que se dejaron de hacer? Ya eso significa otra visión. Y por eso digo, nunca se ve en el corto plazo, se ve en el mediano y más grave cuando hasta el largo plazo se ve, porque con seguridad cuando se ve ya es un hueco fiscal gigante, un hueco que yo he venido, digamos, perdiendo mucho dinero en contrate, capacite, nuevamente desvincule, nuevamente vincule a alguien que tal vez no hubiese sido necesario si lo hubiese identificado con un sentido de urgencia claro, hubiese guiado el equipo para encontrar y desarrollar una visión y una estrategia. Por eso, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Que cuando se encuentre la urgencia, se identifique cómo guiar al equipo y diseñar, desarrollar, dice acá, una visión y una estrategia. Porque no es solamente atender el problema inmediato, no es como decimos, no es apagar incendios, es encontrar el origen de dónde viene el fuego, el origen de que se está presentando. Entonces, por eso la visión y la estrategia es lo que me va a permitir a mí lo que dice el ítem número 4, comunicar la visión de cambio. Y tal vez aquí también lo veo muy reflejado en equipos de trabajo donde, como lo dije hace un momento, en una junta directiva planean, diseñan un tablero, un balance scorecard muy bien diseñado, muy bien estructurado, que hasta ahí es exitoso. Pero cuando se lleve a un mando medio y de un mando medio a un mando operativo, o cuando podamos decir se baja a los equipos de trabajo, se lleva a la realidad, se aterriza, se pierde el horizonte y sencillamente esa comunicación, al no haber sido clara, al no haber sido estratégicamente comunicada, pues sencillamente no es exitosa. Pero no es porque no sea buena, sino porque no se ha sabido comunicar, no se tiene claro con qué personas yo estoy interactuando. Entonces, por ejemplo, si yo llego con un lenguaje muy académico, muy, digamos, difícil de comprender y se lo transmito de esa forma a un nivel operativo, con seguridad les puedo dejar claro que no lo van a comprender. O lo van a comprender de momento y después sencillamente se va a aprender el rumbo, el horizonte de la indicación que se dio. Y eso es lo que nos presenta cuando hablamos de comunicar la visión de cambio. El quinto me parece completamente fundamental. Dice empoderar a los empleados para la acción. Recuerden que también podemos decir empoderar a los colaboradores para la acción. Y empoderar no significa asignar responsabilidades y desentenderme. No, darle la confianza para que la persona pueda asumir responsabilidades, pero a la vez que me pueda transmitir los desafíos, los riesgos, su punto de vista para poderlo ir mejorando constantemente. Ese empoderar a los colaboradores, a los empleados para la acción, significa que el gerente, el líder, no esté solo. Aquí en Colombia decimos algo que siempre me parece muy oportuno contar, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el equipo de trabajo dice mucho del líder, y el líder también dice mucho de su equipo de trabajo, porque con quien esté rodeado es el que le va a permitir crecer, afianzar, llegar a nuevos elementos, a nuevos escenarios. Y asimismo, si el equipo con el que está no está empoderado, no comprende, no es el más adecuado,
o sencillamente no está dando los resultados que se esperan, pues ese mismo va a verse reflejado en la gestión de ese líder. Ese líder no está solo, él no hace todo solo y su equipo, él junto con su equipo es el que lo van a lograr. Por eso ese empoderamiento es tan importante y de allí que para lograrlo nos presentan el 6, 7 y 8 pasos. 6, generar objetivos a corto plazo. Esos objetivos a corto plazo, como son constantes, también se van a ir adecuando al mediano y al largo plazo. ¿Qué nos dice allí? Consolidar los triunfos e incentivar más cambios. En la medida que yo esté acompañando, así como lo veíamos por allí que decía el, en el video, me devuelvo un momentico al video que decía cultura del coaching para el caso de la Fundación Ibercaja. En este caso, este modelo nos lo presenta cuando decimos consolidar los triunfos e incentivar más cambios. Porque en la medida que yo voy acompañando, también voy reconociendo al colaborador, él va teniendo un reconocimiento y se va dando cuenta que él va creciendo personalmente y la organización también va teniendo un beneficio. No es solo la empresa la que crece. Uno ve muchos casos de personas que dicen, no, yo llevo aquí 20 años y he aportado tanto que yo me doy cuenta que yo no he crecido. Obvio, también vemos otros casos donde personas que dicen, estoy completamente agradecido, eso es el People Experience, que dicen, esto ha sido la mejor empresa en la que yo he venido trabajando, me han permitido crecer personalmente, laboralmente, académicamente, me han permitido conocer diferentes áreas. En los 20 años he estado en 5 áreas, he estado en 10 cargos, he crecido, he aprendido, he puesto en práctica, yo propuse, yo lideré, yo aporté porque creció la persona y creció la organización. Cuando uno lo dice en el discurso parece muy fácil, pero ya llevarlo a la realidad es más complejo porque el trabajar con personas, ustedes se van a dar cuenta y lo conocen porque ese es su contexto, no es fácil. Pero ahí es donde estamos llamados para darnos cuenta que eso redefine lo que significa la gestión del talento humano. Y por eso este último elemento, el octavo, perdón, afianzar los nuevos métodos de cultura. Aquí nos damos cuenta que la cultura no es única, ni es rígida, ni es no cambiante. Todo lo contrario. La cultura en una organización es como decir el ADN, es la forma como se ha venido diseñando y se va adaptando porque así mismo las personas van cambiando. No digo en el sentido que renuncien y se contraten nuevas personas, sino que va cambiando el entorno, va cambiando el contexto, van cambiando las responsabilidades, los roles, las labores mismas. Y eso es lo que nos dice este modelo. Entonces, ¿cómo se va organizando este modelo desde crear un sentido de urgencia hasta afianzar nuevos métodos de cultura? Miren que hay 8 pasos para poderlo alcanzar. Hay otros enfoques que me parecen muy interesantes y lo comparto acá, que es el de transformación digital, muy conocido actualmente porque tiene unas implicaciones directas en el talento humano y aquí aparecen 2 elementos que tal vez ustedes han escuchado o si no los han escuchado, con seguridad los van a escuchar muchísimo, que son el reskilling y el upskilling, reskilling y upskilling. Cuando hablamos de recualificar, y aquí viene muy dado a esas personas que ya conocen algo, pero que necesitan estarse actualizando o sencillamente comprender que lo que en su momento aprendió hoy ya cambió y debe capacitarse. No es hacer una nueva carrera, no, capacitarse en algo nuevo. Recualificar eso que ya viene desarrollando, porque hay herramientas tecnológicas, hay nuevos puntos de vista, hay nuevas opciones para desarrollar eso que viene haciendo. Y cuando hablamos de upskilling, es la mejora de habilidades. Algo que ya vengo haciendo que puedo llegar a encontrar unas mejores formas de hacerlo, que puedo llegar a encontrar que lo puedo poner a disposición de la organización. Yo he conocido muchos casos de niveles medios que han venido ascendiendo a un nivel operativo al nivel medio, pero cuando llegaron al nivel medio se estancaron. Y, y cuando se dan cuenta de las habilidades que tiene esa persona, ese colaborador, de liderazgo, y que se están desaprovechando desde opciones, estrategias de upskilling, con seguridad le permiten llegar a ser un líder, un gerente, un nivel ya estratégico. ¿Por qué? Porque ya no viene pensando de igual forma, requiere cambiar su forma de pensar, su forma como ha venido configurando su contexto, cómo se relaciona, cómo interactúa, cómo toma decisiones. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y por eso esos conceptos de reskilling y upskilling están teniendo tanta vigencia hoy en día. De nada me sirve a mí saber algo muy bien si no le logro sacar el beneficio del provecho que se espera. De nada me sirve a mí saber algo o tener una habilidad si no la estoy gestionando para sacarle un beneficio, o de pronto no como beneficio, sino como para poderla aprovechar al máximo posible, ¿sí? Por eso nos menciona también otras situaciones acá que es de liderazgo transformacional. Me interesa mucho que lo podamos ver porque este liderazgo nos propone
estos 6 apartados o situaciones que considero son bastante necesarias y requeridas por ver y por tener en cuenta. Nos presenta algo inicial y es cómo el liderazgo se ve desde la perspectiva de inspiración y motivación. Lo vemos del liderazgo que inspira y motiva. Ese liderazgo que inspira y motiva con seguridad es un liderazgo transformacional que está constantemente viendo la posibilidad de hacer cosas nuevas, de no encajarnos en una zona de confort, de hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Y nos propone ir más allá de sus intereses individuales por el bien de la organización. Y quiero que y no quiero que se malinterprete, cuando dice ir más allá, no es que yo ahora me volque completamente a la organización, porque también hay que tener en cuenta algo que yo lo digo mucho y es, las personas pasan, las instituciones permanecen. Nadie es indispensable en un lugar de trabajo, ninguno de nosotros es indispensable en un lugar de trabajo, pero lo que yo sí puedo hacer es diferenciarme lo suficiente en un lugar de trabajo para que se den cuenta que tengo mucho más por dar y tengo muchas habilidades para poder llegar a aportar y que tal vez no solamente pueden encajarme en uno o en dos actividades, sino que puedo aportar en muchas actividades y desde muchos puntos de vista. Eso es diferente y a eso es a lo que se presenta esto de ir más allá de los intereses individuales. Cuando dice ir más allá, no es solamente pensar en mí. Claro, pienso en mí como profesional, como persona, pero también cómo eso le puede beneficiar a la organización, como es un ejercicio que decimos aquí en Colombia de gana-gana, un reconocimiento conjunto. Y por eso miren lo que nos dice el elemento 3: influencia idealizada. Ese tiende a identificarse cuando hablamos de idealizar es porque desde el ejemplo mismo, el liderazgo transformacional da resultados, da cuenta, inspira. Por eso miren lo que nos dice, inspira y motiva. Por esa influencia idealizada también hay que verlo, y quiero de pronto dejar claridad, no es que veamos a ese líder como el máximo exponente. No, veámoslo desde el ejemplo de lo que ha logrado, de lo que ha venido haciendo en su récord como profesional que permita dar esa inspiración, no a replicar modelos, no a querer ser igual a alguien. No, no, no quiero que lo veamos de esa forma cuando decimos influencia idealizada, sino que sea como sus resultados, su desempeño, la forma de dar ejemplos. Como cuando alguien dice, la forma de corregir a un niño, la mejor forma de corregir a un niño no es dándole una instrucción, sino enseñándole desde el ejemplo. A eso es lo que hace referencia ese tercer elemento de influencia idealizada. Ese líder habla desde el ejemplo. Y si ustedes o nosotros somos líderes y estamos en un equipo de trabajo y quiero dar a entender una indicación o dar a entender una nueva forma que se esté trabajando, como se esté integrando el equipo de trabajo, quien debe iniciar dando ejemplo es el que lo está presentando. Aquí lo decimos en Colombia, el que predica aplica. Si usted lo dice, usted lo debe estar representando. La mejor forma de visualizar un resultado es porque usted ya lo ha logrado. Usted ya lo está haciendo. Entonces, eso es lo que está haciendo ese líder transformacional o el liderazgo transformacional. Y por eso presenta tres últimos elementos, el 4, 5 y 6. Motivación inspiradora, muy similar al primero que veíamos, porque esa motivación irradia. Es esa persona que tiene un entusiasmo, una energía para llegar a motivar a otros. No significa que si alguien es introvertido no lo pueda hacer. Claro, si una persona es introvertida en el sentido que es un líder un poco más callado, porque esas son personalidades y no lo podemos cambiar, no significa que sus resultados no inspiren a otros, no motiven a otros. Y por eso habla de esa motivación inspiradora. No motivar a la persona por sí, quién es, sino por los resultados que alcanza. Estimulación intelectual, o sea, definitivamente es una persona que sí debe estar en una constante actualización, capacitación, cualificación. Y nos habla de un último elemento que son la consideración individualizada. Ya ver a la persona, comprender que todos somos diferentes, esa consideración individualizada, entendámosla en el sentido de decir, cada persona es única y como es única, también tiene formas diferentes de hacer y formas de enseñar desde la práctica que hace. Por eso nos presenta que es necesario comprender estos 6 elementos para el desarrollo de líderes, para eso que vayamos nosotros a desarrollar como coaching ejecutivo y la creación de una cultura que valore la visión y la inspiración. Esa cultura donde se está valorando el aporte de una persona que tiene un récord, que tiene una experiencia, es muy válida cuando yo estoy viéndolo desde el liderazgo transformacional, porque no es un líder que contrataron solamente para atender incendios o atender problemas,
sino para encontrar soluciones conjuntas y movilizar desde la inspiración, desde la motivación a todos los colaboradores para que alcancen. Eso parece muy bonito, muy fácil de alcanzar, pero cuando lo llevamos a la práctica es bastante complejo porque no es tan fácil. Trabajar con personas, con grupos generacionales diferentes, con contextos diferentes, sectores económicos donde es un poco más complicado el tema de participación de el hombre, de la mujer, de un ejecutivo, de una persona con un nivel de formación alto, medio, bajo, es muy diferente. Por eso, esto es lo que se propone. El llevarlo a la práctica es tal vez donde yo quiero verles reflejados a ustedes con esos casos de estudio que van ustedes a identificar para la tarea uno, 2 y las demás actividades. La mayoría de actividades que se van a presentar van a estar orientadas hacia eso, hacia que ustedes lo pongan en práctica, lo identifiquen en la realidad. Bueno, continuando con esto que hablamos de los modelos de liderazgo para la transformación, aparece el liderazgo adaptativo. Y este liderazgo básicamente nos presenta dos grandes resultados o grandes situaciones. Y es que nos dice, se centra en ayudar a las organizaciones y a las personas a prosperar en entornos complejos y cambiantes. Es un liderazgo que yo lo diría hoy en día está más que vigente, porque eso de entornos complejos y cambiantes los vivimos en todo escenario, en todo contexto, en mayor o menor medida, pero en todo lugar del planeta hay situaciones y entornos complejos y cambiantes. Y por eso, este tipo de liderazgo está llamado a mediar, a consolidar ese equilibrio entre organización y persona. No todos estamos formados de igual forma para lograr tener ese equilibrio. Eso tenemos que tenerlo completamente claro. Y en el sentido en que yo lo logre equilibrar, es que puedo llegar a favorecer efectivamente ese equilibrio y ese crecimiento, como lo decimos, homogéneo, conjunto. Nos dice como segundo elemento, diagnosticando los desafíos adaptativos versus los técnicos. Cuando dice diagnosticando, es ese liderazgo que tiene como función central identificar dónde está el problema, quiénes son los participantes y qué es lo que está generando el conflicto, la situación compleja o lo que se esté presentando. Ese líder, por lo general, viene con una información previa que alimenta, que fortalece, que enriquece con lo que él vive, con lo que él ve, con la inmersión que él tiene. Ese líder con seguridad no va a tomar decisiones deliberadas en meses, en días, en horas, perdón, en horas, minutos, no, las va a tomar en semanas, en meses, porque para que él pueda llegar a diagnosticar, tiene que involucrarse, conocer y comprender a fondo el origen de la causa. Y por eso nos dice que ese tipo de liderazgo se fundamenta o es evidente estas tres acciones: capacitar a los líderes cuando estamos hablando de enfrentar la incertidumbre, que esa es una situación que todo líder está trabajando hoy en día y después de la pandemia es muchísimo más. Los contextos inciertos son más complejos de predecir y de comprender hoy en día. Fomentar la experimentación, uno desde el error también aprende, y aprendizaje de los errores. Por eso esas tres situaciones son las que están diciendo, y recuerdo mucho una frase que decimos aquí en Colombia: uno en la vida se arrepiente más de lo que deja de hacer que de lo que hace. Y por eso en este ejercicio de fomentar experimentación, de aprender desde los errores, es fundamental y se debe entender desde el liderazgo adaptativo. Por supuesto, esos errores y esa experimentación en escenarios controlados, ¿no? Yo no puedo llegar a hacer un experimento con el presupuesto de la organización. Yo no puedo llegar a hacer un error técnico de decir, hacer un pago errado en la nómina. No, estamos hablando de hacer pilotajes, de hacer proyectos digamos, de experimentación por unos meses, por un tiempo, mirar, observar consecuencias, situaciones positivas, negativas que genere, para luego ejecutar ya en mayor, digamos, estancia, en instancia, en escenarios más amplios. Eso es a lo que nos presenta. No es hacer errores y cometamos errores que estamos aprendiendo, no. Es en escenarios controlados, cometer errores, encontrar o hacer experimentación. Yo lo llamaría más como escenarios de proyectos de pilotaje para encontrar ya en la realidad qué representa, qué adversidades o qué beneficios no se encontraron, se pueden llegar a aprovechar. Y acá me interesa mucho que podamos ver, ya casi para ir avanzando con el cierre de este segundo encuentro, implicaciones generales en la transformación centrada en personas. Porque cuando hablamos de transformar el modelo de una organización, implica toda la organización, pero no podemos darnos por desconocer o dar por hecho que ya las personas han participado. Yo debo tener en cuenta que cada persona
es un mundo diferente. Por supuesto, yo no puedo llegar a individualmente llegar a tener una estrategia. Imagínense una estrategia individualizada para una empresa de más de 2.000 colaboradores, de miles de colaboradores. Estamos hablando de Bimbo, Jumbo, son compañías gigantes que, Koala, Coca-Cola, sí, son compañías gigantes que tal vez por la dimensión que representa el número de colaboradores, yo no lo puedo hacer uno por uno. Ahora, y puedo estar viéndolo desde un punto de vista más gerencial, organizacional, acciones que sí están repercutiendo en esos resultados. Y lo vemos. Primer escenario, comunicación estratégica. Creo que ya lo habíamos dicho hace unos minutos atrás y nos deja aquí claro. Comunicar no es solo informar, tengámoslo absolutamente claro. No es solo informar, sino que ya trasciende, nos dice inspirar y persuadir. Lograr comunicar es lograr pasar información, compartir información que se comprende desde el punto de vista del colaborador, de la persona, y se logra entender cuál es la finalidad de su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué se generó esta estrategia? Si no se comunica así, se genera especulación. Ustedes lo han visto y lo hemos visto todos. Cuando hay una compañía de problemas de comunicación y se quiere hacer un cambio que sea positivo, se puede malinterpretar como, no, estamos en riesgo, van a cerrar la compañía. Yo he visto muchos casos de compañías donde los canales de comunicación no son los más adecuados y por querer hacer un cambio que no se logra comunicar de forma adecuada, hay personas que han renunciado, hay personas que hay despidos que se han disparado por desconocimiento en lo que implica una estrategia nueva que requiere involucrar a los colaboradores. Pero como se quiere imponer y no involucrar, no se ha utilizado una estrategia adecuada de comunicación. Entonces tengámoslo muy presente. Comunicar no es solamente dar la información, no es enviar un correo electrónico, no es hacer un comité, un boletín informativo, no. Comunicar es lograr que se involucre la persona que está recibiendo esa información. O sea, lo que da un emisor con lo que recibe un receptor, se logra entender el trasfondo que tiene, porque existe, para qué se hizo, cómo va a ser la participación, qué se requiere, qué cambio va a tener, qué resultado va a llegar. Si se logra entender de esa forma, con seguridad no va a haber conflictos. Si no se transmite así, sí van a haber conflictos. Segundo escenario que nos dice aquí las implicaciones para la transformación que sea dirigida a personas y el desarrollo de capacidades. Nos dice, aquí nos habla mucho de lo que hace un momento dijimos, esos conceptos de reskilling y de upskilling, de, que lo dijimos hace un momento acá, que lo vimos aquí reflejados. Reskilling, recualificación y upskilling, mejora de habilidades. Entonces, por eso cuando hablamos de ese reskilling y upskilling dirigido, orientado específicamente a mi fuerza laboral, con seguridad va a permitir que se tengan nuevas demandas, o sea, adaptarme a los nuevos escenarios que se están presentando porque ya lo he capacitado, ya le he dado la información, ya le he permitido visualizar otros beneficios. Cuando se llegue a comunicar una estrategia donde ya haya habido reskilling y upskilling con seguridad, va a ser como el colchón, llamémoslo así, para amortiguar ese cambio, que puede ser abrupto, claro, pero si yo ya he cualificado, ya he desarrollado capacidades, va a ser mucho más llevadero, porque ya he tenido una información previa base que me ha permitido comprender los beneficios que tal vez, si no lo he conocido, me va a generar esa incertidumbre. Y nos dice un tercer elemento, que ese sí ya diría yo al mediano y largo plazo, cultura de adaptabilidad. Cuando hablamos de cultura de adaptabilidad nos dice fomentar una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje continuo y de esa resiliencia. Esa cultura de adaptabilidad no se hace en enero y ya la tengo consolidada en marzo. No. Esa cultura de adaptabilidad es el resultado de muchas acciones, de muchas tareas, y por eso una cultura es como cuando uno le dicen un hábito. ¿Usted cómo genera un hábito? Cuando ha venido haciendo pequeños cambios y ya logra cambiar costumbres, ya logra cambiar modismos, ya logra cambiar su forma de pensar y ya es un hábito porque ya lo encuentra de su día a día. Eso se ve reflejado cuando yo lo veo reflejado en la cultura de adaptabilidad. No lo puedo permitir o no puedo pretender tener resultados inmediatos. Todo lo contrario, es un récord de crecimiento, es el resultado de varias acciones pensadas estratégicamente para lograr fortalecer una cultura o desarrollar esa cultura. Hay muchas empresas o entornos donde la cultura de la adaptabilidad es poca. Las personas son completamente resilientes al cambio y no quieren cambio y no, tal vez porque llevan mucho tiempo, porque son en empresas familiares, por ejemplo, es muy común encontrar que la cultura de adaptabilidad es difícil de gestionar,
porque ha venido dándose su crecimiento de acuerdo al estilo de liderazgo de unas cuantas personas, o una persona en algunos casos, o unos pocos que tenían un imaginario hace muchos años atrás, consolidaron una muy buena empresa, pero ya había cambiado y esa cultura de adaptabilidad o es muy resiliente al cambio o desconoce el origen mismo de la empresa. Y eso trae consecuencias de empresas que han cerrado, compañías que ya no están, personas que prefieren desvincularse, compañías que despiden a muy buenos colaboradores. Entonces, todo eso se ve reflejado en eso que llamamos cultura de la adaptabilidad. No se gestiona de la noche a la mañana, requiere tiempo para encontrar resultados y cuanto antes que se inicie es más que necesario, porque ya sabemos que no vamos a encontrar resultados de la noche a la mañana, sino en el mediano y en el largo plazo. También aparecen estos tres elementos adicionales: liderazgo ejemplar, gestión de la resistencia y lo que llamamos bienestar del empleado o del colaborador, como en alguna literatura lo encontramos. Cuando hablamos de liderazgo ejemplar, aquí nos deja absolutamente claro, los líderes deben ser los primeros en encarnar el cambio. Y cuando decimos en encarnar es porque él es el que habla desde el ejemplo, por eso es el liderazgo ejemplar. Un jefe no puede decir, vamos a tener un nuevo cambio en llamémoslo eh, la forma como estamos haciendo la evaluación de desempeño, si él mismo no está haciendo esa forma de evaluación de desempeño con sus colaboradores o no la están haciendo para con él sus superiores. Entonces, esa es la forma. El ejemplo habla más que solamente una indicación. Ese ejemplo, y que no es solamente el jefe que lo haga, el jefe, el líder, la persona que esté con su equipo de trabajo y se fomente poco a poco. Por eso el liderazgo ejemplar se inicia muy desde el ítem anterior que veíamos, que es este de la cultura de la adaptabilidad, y lo vamos a ir reflejado cuando el mismo cambio, el ejemplo se ve desde el cambio que cada colaborador va presentando. Por eso también se acompaña mucho ese quinto elemento, gestión de la resistencia. ¿Qué significa gestión de de la resistencia? Identificar las causales. ¿Por qué las personas resisten? Porque no se les ha enseñado los beneficios, porque desconocen los aportes que tiene, porque consideran que el conocimiento que ellos tienen es suficiente. ¿Por qué? Entonces, por eso nos dice que se deben gestionar o abordar de manera proactiva y empática. Muchas ocasiones he visto casos donde, no siempre es, pero tal vez lo menciono porque muchas, es como recurrente. Personas que llevan mucho tiempo haciendo la misma labor resisten mucho a cambiar porque creen que lo que hacen, como siempre ha servido, siempre ha funcionado, debe seguir haciéndose así. Ahora, cuando yo logro tomar a esa persona y escuchar por qué él considera eso y plantearle los beneficios que puede traer la nueva estrategia, donde él o ella, que tiene mucha experiencia, va a ser la persona que en primera línea, en primera instancia, va a comprenderlo, lo va a trabajar, lo va a liderar, porque precisamente es el que tiene más experiencia, estoy logrando algo que es involucrarlo. Si yo lo logro involucrar, aún puedo escuchar opiniones, puntos de vista, retroalimentaciones que jamás había escuchado y que son completamente válidas. Entonces, esa resistencia al cambio que nos dice acá, que cómo se enfrenta con proactividad y empatía, claro, porque las mismas personas son las mismas que van a estar gestionando esa cultura, tanto positiva como negativa, eso no lo podemos desconocer. ¿Y qué nos dice el bienestar? Ya cuando lo oriento específicamente al bienestar de esa persona, asegura que el cambio no genere estrés, que no sea negativo esa transformación, ese cambio, esa nueva figura que se esté planteando, sino que sea todo lo contrario, se comprenda desde los beneficios, se le vea, diríamos en otras palabras, se le vea el lado bueno. Y ese lado bueno trae como consecuencia que se acepte, que se adapte y que se logra comprender entre todas sus virtudes, como también con las dificultades que pueda traer, porque todo tiene pues lo positivo como lo negativo, pero que ese bienestar del colaborador sea el elemento fundamental, que no sea primero la empresa, segundo la empresa, sino que también sea el colaborador el que se sienta a gusto con eso que se propone. ¿Qué más nos plantea para este encuentro número 2? Que esto tal vez no es propiamente calificable, más que lo presento para ustedes. En un momentico lo miramos acá. Acabamos de ver los tres modelos, el modelo de Lewin, de Kotler, y vimos en general algo que nos presenta de la transformación digital como otro enfoque relevante. Hay más, sabemos que hay más. Esto no es calificable, pero me gustaría que ustedes lo puedan ver o poner en práctica y es con este caso que vamos a ver de una compañía que se llama ADA International y es aquí en Colombia. Y es que esta empresa es conocida
porque les quiero contar así súper rápido. Es una empresa que opera en el norte de nuestro país, en Barranquilla, y es muy conocida porque esta empresa se dedica al sector de belleza, de aseo, produce el 20% de los jabones que se comercializan, que se venden en los Estados Unidos de jabones en barra. Llegar a tener ese récord y tener esa participación en el mercado no es tan fácil. Culturalmente, sus colaboradores quieren muchísimo a la empresa. Es una empresa que ha venido haciendo muchos cambios, por supuesto, positivos para ella y su equipo de trabajo. Y recuerdo uno muy, muy destacado que ha servido de ejemplo para otras empresas. Es que, por ejemplo, ha logrado que de los 5 días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el día viernes no sea un día laboral. El día viernes no se trabaja en esa empresa, a menos de que sea festivo un día lunes, pues se trabaja el día viernes. Tampoco, pues solo 3 días a la semana sería muy poquito, pero se trabajan 4 días a la semana. Y ese cuarto día, perdón, ese quinto día, ese último día que no se trabaja, no es que la persona no hace nada y se va a su casa, no. Entrega, notifica, comunica a la empresa su proyecto de vida o en qué va a invertir ese tiempo. Entonces tiene que decirle a la empresa, yo voy a invertir ese viernes que no voy a ir a trabajar en, me voy a capacitar porque quiero estudiar inglés, pero quiero desarrollar deporte porque ese ha sido mi meta personal hace mucho tiempo, la dejé por trabajar, por mi familia, por mis hijos, por mi estudio, quiero retomar el deporte. Quiero retomar la pintura, quiero hacer un hobby que es practicar equitación, quiero tener un emprendimiento con un familiar, quiero incursionar en la danza. Declara qué va a hacer en ese tiempo libre, porque es la forma como la compañía está haciendo el seguimiento al equilibrio entre el proyecto de vida personal y el proyecto organizacional de la empresa como tal. Entonces, eso es lo que ha logrado. Al principio muchos decían, no, eso no va a funcionar porque las personas pues sencillamente van es por trabajo, por dinero y sencillamente ese último día pues no van a trabajar y se va a afectar la productividad, se va a afectar el índice de cumplimiento de la compañía y demás. Pero oh, sorpresa es que se ha visto que las personas y el indicador de cumplimiento de rotación de personal y demás para nada ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado y ha sido muy exitoso la forma como las personas ven o como perciben que la compañía los involucra, los considera y para nada se ha visto afectado. Tal vez al inicio hubo una fricción, pero en ese momento, esto estoy hablando que fue en 2020 y 2021, en tiempos de pandemia que se propuso, se mantiene hoy en día y ha sido un ejemplo de cómo cambia la cultura organizacional cuando el colaborador, el empleado, el funcionario se involucra y conoce la empresa. Por eso les digo, no es calificable, es más para que ustedes de pronto lo puedan hacer en su tiempo libre o como más a modo de reflexión y con esto que vamos a ver podamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo identifica en el video los aportes de los diferentes modelos de transformación? O sea, esto que vamos a ver, cómo aporta este modelo de Lewin, cómo aporta el modelo de Kotler, cómo aporta el modelo de transformación digital y los demás elementos. ¿Ven que hay aportes o consideran que para nada tiene relación ese video con los modelos que vimos? ¿O qué modelo tiene más aporte que otro, ¿no? Porque también puede ser desde allí visto. Vamos a verlo. Ah, espérenme a ver si comienza. Ay, no, lo abrió en otro. Espérenme un segundito. Lo parto acá. Porque eso puede compartir. Con- con- Acá. Vamos entonces a compartir la pestaña donde está el caso de la empresa. A ver si ya se ve ahí. Es de la empresa ADA International para que lo vean. Dura 2 minuticos, vamos a ver. Hola, mi nombre es Ángela Holguín y soy gerente de gestión humana de Grupo ADA. Es una sensación genuina de poder fortalecer el desarrollo sostenible, de poder generar tejido social en nuestra sociedad y hacerlo por intermedio de nuestras contrataciones inclusivas, en donde somos unos fieles creyentes de que la inclusión va más allá de un proceso de contratación. La inclusión hace parte de que todos los integrantes de nuestra organización son valiosos y que la diversidad hace la diferencia. Entonces ese es nuestro motivador por el cual hacemos procesos de inclusión.
Integramos varios sectores de la región desde el punto de vista gubernamental, de la gobernación, la alcaldía, ONGs que nos asesoraron y nos instruyeron de cómo hacer una buena estrategia de inclusión y diversidad. Inicia desde una política de inclusión, diversidad y equidad, que es nuestro marco rector de cómo actuar y poder garantizar una buena forma de cumplir con los preceptos de ley, y más allá de ese cumplimiento de preceptos de ley, de tener estandarizados los procesos de inclusión, y todo se basa bajo nuestra política de inclusión, diversidad y equidad. Hemos logrado vincular un número significativo de población migrante, lo que nos ha permitido disminuir la rotación, incrementar el número de personas que quieren estar con nosotros, que quieren estar con Grupo ADA. Con esto también fidelizamos nuestro talento. Garantizamos que nuestra gente esté con Grupo ADA por un interés real de hacer parte de una organización en donde lo más importante es que somos seres humanos. Las empresas que creen son las empresas que crecen. Esta empresa, quiero contarles, aquí en Colombia hace parte de las empresas o del movimiento de empresas B. Empresas que las conocemos como empresas de beneficio o interés compartido, del B Corporation, y estas empresas se destacan precisamente porque logran integrar los tres componentes de la sostenibilidad económica, ambiental y social, donde es un equilibrio en los tres elementos. Me gusta mucho porque, entre otras cosas, ellos lideran o fomentan una forma de pensamiento bastante interesante, una filosofía, y es que no buscan ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Y tiene unas implicaciones bastante fuertes en la forma y la cultura interna de las organizaciones. Entonces también los invito, si quieren ustedes pueden verlo un poco más de lo que son las empresas B, a ver el ejemplo de esta empresa de ADA International. Con esto ya cerramos este encuentro asincrónico. Para la siguiente sesión, el día miércoles, que también es un encuentro asincrónico, vamos a estar revisando el avance 1 del proyecto final de clase. Aquí es importante que ustedes puedan ver cómo van a construir la distribución del problema de su proyecto de investigación, cómo van a consolidar la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. Ese proyecto final, recuerden, se va a ir construyendo poco a poco. Si bien se entrega, es la última entrega, la tarea número 8, esa tarea 8 se va a ir alimentando a partir de las tareas que vamos haciendo semana a semana. Entonces, por eso son 2 tareas cada semana. Una tarea de cada semana va a estar relacionada con los contenidos, con el material, con los temas que vamos viendo. Y la otra tarea de cada semana se va a presentar como una partecita, un eslabón, una contribución para el proyecto final de la clase. Entonces, por eso, para esta semana hacemos el avance 1. La semana 2 tendremos el avance 2 y así sucesivamente, para que cada semana tengamos una contribución y en la última semana no nos quede complejo hacer el proyecto final, sino que todo lo contrario, o sea, unificar lo que hemos venido encontrando, unirlo en una misma entrega y finalizar lo que se propone. ¿Listo? Entonces, con esto hemos terminado nuestro encuentro del día de hoy, que corresponde al segundo encuentro, un encuentro asincrónico. Lo que les invito a que puedan ustedes revisar es que cada entrega describe qué hay que desarrollar. Pues tarea 1 tiene su descripción de la tarea, fechas de entrega y demás. Tarea 2, descripción y tareas que se deben estar haciendo. Cualquier duda o comentario, recuerden, me lo van a conocer al correo electrónico. Estoy a completa disposición de revisar lo que ustedes necesiten. Cualquier duda o comentario, invito mucho a que asistan el día lunes, porque el día lunes, recuerden, en ese encuentro sincrónico, ahí a tiempo real pueden hacer sus preguntas, a tiempo real pueden ustedes manifestar las dudas que tengan o proponer lo que se tenga. Recuerden que hay cosas que se pueden ajustar, lo decíamos en el encuentro 1 de esta semana, que es, por ejemplo, la fecha de entrega, se puede hacer, pero, por ejemplo, la última semana no lo puedo cambiar, porque yo no puedo disponer jueves y viernes de la última semana. El jueves va a ser para calificar, el viernes para subir notas y cerrar. Entonces, son como elementos para que lo tengan presente. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Revisen siempre correo electrónico y grabación de cada sesión, en lo que yo pueda ayudar con todo gusto. Feliz jornada para todos. Que estén muy bien.